2 de cada 100 personas con dolor lumbar podrían tener cáncer. Las personas que juegan videojuegos tienden a crear habilidades más allá de las Mm. personas que no juegan. Bastante controvertido, un tema que puede despertar un poco odio en mucha gente. Si no te vacunas, no puedes ir a la escuela. Si no te vacunas, no puedes viajar. Si no te vacunas, pierdes tu trabajo. Tengo mareos y voy al médico, me diagnostica que tengo mareos. El podcast de Jan es el espacio donde aprenderás todo sobre salud y desarrollo personal. Nuestros profesionales compartirán sus conocimientos para entender nuestro bienestar. Además, encontrarás información valiosa para cuidar tu salud y la de los demás. Bienvenido al podcast, Fernando Gallar, más conocido en las redes sociales como Fer Gallar. Es un honor para mí tenerte en el podcast de Jan. Muchas gracias por estar acá. Usted es especialista en dolor lumbar crónico. Primeramente, después de darte la bienvenida, quiero hacerte una pregunta. ¿Todavía sigue siendo el dolor lumbar crónico la segunda causa más frecuente de consulta en el ramo médico, es decir, consultas médicas en personas menores de 45 años? Desde mi experiencia, Jan, y lo primero, antes de nada, muchas gracias por la invitación al podcast y por darme la oportunidad, ¿no? de que este mensaje llegue a más personas, que creo que es importante, en primer lugar, saber eso. Y en cuanto a lo que me comentabas, sí, al menos desde mi experiencia, el dolor lumbar aquí podríamos, es verdad, diferenciar distintos tipos de dolores lumbares, porque no todos los dolores lumbares de espalda baja, en este caso, vienen por la misma razón, pero se podría decir que es, si no la primera, la segunda causa de que la gente más, eso, que acuda al médico, que acuda al doctor, y es como el pan de cada día que vemos, yo creo, tanto en Estados Unidos, en España, en Latinoamérica y en prácticamente todo el mundo. Muy bien, muy bien. Quería hacerte unas preguntas ahora un poquito más personales. ¿Quién era Fernando Gallar cuando era un adolescente? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Qué hacía? Pues a ver, yo es verdad que he tenido, aunque ahora mi contenido y los vídeos que voy publicando en mis redes sociales y demás estén enfocados mucho en tema de ejercicio, en tema de salud y demás, yo he tenido mis idas y venidas, como se suele decir, y cuando era muy niño, muy pequeño, es verdad que me gustaba mucho el fútbol, era una persona bastante activa, que me gustaba siempre estar en la calle jugando con mis amigos, que era justo la época en la que ya empezaban los teléfonos móviles, los ordenadores y todo eso, entonces era una época que ya fue como el cambio de paradigma y es verdad que cuando tuve la etapa de la adolescencia sí que fue una etapa de impasse, se podría decir, es decir, como un break que hice a nivel de centrarme mucho en los estudios, dejar totalmente de lado el deporte y centrarme también en los videojuegos. O sea, yo he sido una persona que ha llegado a competir en diferentes videojuegos y he sido como, entre comillas, atleta, por llamarlo así, a nivel de videojuegos. Entonces, es verdad que tengo un pasado a nivel de adolescencia un poco diferente a la vida que tengo, por ejemplo, ahora o al tipo de contenido que yo suelo comunicar. Es decir, no estuve muy activo durante unos años y eso me generó ciertos problemas también de salud que fueron parte del detonante por el que más tarde dije, quiero dedicarme al dolor lumbar crónico, a este tipo de lesiones en concreto. Muy interesante. Yo he oído en algún momento de que las personas que juegan videojuegos tienden a crear habilidades más allá de las Mm, personas que no juegan. Creo que una vez estaba leyendo un estudio que se hizo donde cirujanos que tenían un background en videojuegos, jugaban videojuegos, sí. eran más hábiles que los que no jugaban videojuegos. No recuerdo qué porcentaje, pero sí recuerdo que eran más hábiles. ¿Qué experiencia es la tuya acerca de eso? Es verdad que en mi caso yo sí que he escuchado mucho el tema de, sobre todo para cirujanos, cardiólogos y ese tipo de profesiones que cuando te dedicas a videojuegos, porque al final es un, algunas personas le llaman trabajo, otras personas le llaman simplemente ocio. Entonces, como es un trabajo muy manual, muy mecánico, suele ayudar mucho para luego diferentes tipos de profesiones, como el médico cirujano que tiene que operar a un paciente a corazón abierto, por ejemplo, y ya manualmente lo ha trabajado mucho, por ejemplo, con un videojuego, y suele ser como extrapolable al ámbito más práctico, al ámbito más médico, científico o a nivel cirujano, de este caso de especialidad. Entonces, es verdad que en mi caso, como no soy médico cirujano ni tengo nada que ver con ese tema en concreto, no te podría hablar sobre ello, pero sí que es cierto que muchas de las habilidades de los videojuegos, como tú dices, se pueden extrapolar a cosas del trabajo, del día a día o de la medicina en concreto. Aunque aquí hay bastante disparidad de opiniones porque hay mucha gente que piensa en los videojuegos como si fuese alcohol, drogas o tabaco, es decir, algo totalmente adictivo y que es muy perjudicial para la salud. Y al final, como en toda la vida, hay como sus blancos y negros, su escala de grises en la balanza y como dice el dicho, en la dosis está el veneno. Así que yo creo que habría que entender que los videojuegos en este caso tienen un beneficio, pero siempre
con el equilibrio de toda la vida. Al final, si bebes todos los días alcohol, será muy negativo para ti. Si bebes algún día a la semana, puntual y concreto, alguna vez al año, ahora que estamos en Navidades, no habría ningún tipo de problema. Entonces, es buscar el equilibrio. Muy bien. Ahora vemos que te especializas en dolor lumbar, pero ¿cómo fue que tú te adentraste en eso? ¿Dónde fue que tú hiciste tu licenciatura? Y después, cuéntanos tu recorrido para ya después Mm. profundizar en esta patología tan común como el dolor lumbar crónico. Genial, pues yo no sé si para la gente que nos pueda estar escuchando lo intuye por el acento, yo soy de España, yo soy de un sitio al sur de España que se llama Albacete y yo estudié en la Universidad Católica de Murcia, que está pues relativamente cerca de donde yo vivo, a 1 hora y media más o menos. Entonces yo cuando cumplí los 18 años en este caso, me fui a Murcia a estudiar la carrera universitaria. Yo al principio empecé por historia, que no tiene nada que ver con lo que luego me dediqué o lo que luego empecé a trabajar, pero yo empecé la carrera universitaria de historia, o sea, pues aprender de los romanos, de los griegos y todo este tema, y luego para ser profesor, para ser docente en una universidad, en un colegio y demás, pero al poco tiempo me di cuenta de que esa no era como mi pasión o a lo que me quería dedicar. Es decir, estuve un mes estudiando historia y cambié totalmente mi perspectiva en ese sentido. Cambié de carrera, me dediqué, en este caso, me enfoqué en una carrera universitaria que aquí en España se llama Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que es, por así decirlo, la influencia o la importancia que tiene el ejercicio dentro de diferentes lesiones, enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue lo que estudié durante 4 años de mi vida en este caso, y una vez finalizados esos 4 años de licenciatura, de carrera, ya hice un posgrado, un máster, más enfocado en lesiones en concreto o en enfermedades en concreto. Y aquí fue donde me especialicé. Sobre todo hice ¿cómo decirlo? Como el TFM, que es el trabajo de fin de máster y demás, más enfocado en precisamente cómo el ejercicio podía ayudar en diferentes lesiones o enfermedades y concretamente en el cáncer. A mí me tocó en cáncer de pulmón. Entonces yo estuve viendo cómo el ejercicio ayudaba a esas personas que estaban en diferentes estadios o fases del cáncer de pulmón para que se recuperasen en este caso, hablando de metástasis o hablando de gente que había empezado a padecer el cáncer desde hace poquito tiempo. Entonces, para no ser muy extenso en este tema, es cómo el ejercicio empieza a beneficiarnos a nivel de salud en todo este tipo de enfermedades. Es verdad que ese tema me pareció quizás un poco que se me iba de las manos, entre comillas, el tema del cáncer, y no era un tema que, o sea, me llamaba la atención, pero no era algo a lo que me veía dedicándome en un futuro. Entonces, cambié un poco de tercio y en ese sentido, también porque mi madre y mi padre pues sufrían mucho de dolor lumbar, sufrían mucho de ciática y demás, viéndolos a ellos pasándolo mal y sufrir bastantes días a la semana, dije, ¿cómo puedo ayudar a otra persona que lo esté pasando igual que mi madre? Y en este caso, pues dije, ¿por qué no especializarme y empezar a adquirir formación, libros y demás en todo el ámbito del dolor lumbar y de la ciática? Que como tú comentabas, Jan, es como algo bastante frecuente y es el pan de cada día que nos encontramos en consulta. Y a partir de ahí, pues ya durante los siguientes 5 años en este caso, sí que me empecé a centrar o a especializar más en este tema. Y es lo que he estado haciendo con mi proyecto, con mi negocio personal, de ayudar a personas de todo el mundo a quitar el dolor lumbar y la ciática en este caso, que bueno, en términos médicos se pueden utilizar dolor neuropático y otro tipo de situaciones en concreto, pero para que la gente común nos entienda, ciática, dolor por la pierna y en este caso dolor lumbar, dolor de espalda baja. Muy bien, muy bien. Nosotros vamos a después a profundizar un poquito más en los tipos de dolor y la diferencia entre uno y otro, las posibles causas también. Que de Ujú. hecho me estabas contando que tú como que te habías especializado un poquito en cáncer durante tu Sí, formación. Cáncer también es una de las causas que da a veces dolor lumbar en algunos casos. Quizás no sea lo más frecuente, pero también ocurre y eso es bueno que tú tengas ese entrenamiento y de esa manera lo puedas como también pensar, porque como se dice, lo que no se piensa no se encuentra. sí. Pero quería hacerte una pregunta relacionada con lo que estabas hablando anteriormente y retomando un poquito atrás. Habías estudiado en una universidad católica. A mí me llama Sí. la atención. Yo vengo de, por ejemplo, yo soy cubano, vivo en los Estados Unidos en estos momentos, pero yo nunca me formé en ninguna institución católica. Mi pregunta es, ¿qué significa, ya desde el punto de vista práctico, formarse en una universidad católica? A ver, no sé si habrá mucha diferencia, por ejemplo, de la Universidad Católica de España versus la de si hay alguna en Estados Unidos o en Latinoamérica. Es verdad que aquí en España
es un poco más a nivel externo, o sea, como de puertas para afuera, o sea, de puertas para adentro, aunque sea católica y demás, no hay como mucha diferenciación con respecto a otro tipo de universidades. Es verdad que hay algunas asignaturas o algunos temas en concreto que están relacionados, en este caso, con la teología, por ejemplo, que es el estudio, en este caso, bueno, de Dios y diferentes tipos de religiones, pero, o sea, no hay como una diferenciación muy grande de una universidad católica versus una universidad que no sea católica o que sea bueno, de otro tipo, agnóstica o bueno, como se quiera llamar en este caso las otros tipos de universidades laicas en este sentido. Entonces sería un poco eso. O sea, la materia principal o los conocimientos que tú vas adquiriendo son exactamente los mismos o muy parecidos, independientemente de si es católica o no es católica. Pero estudian también evolución, estudian también otras cosas, ¿o no? Sí, o sea, aparte del tema más relacionado con el ejercicio, las enfermedades, las lesiones y demás, se estudia una parte que es opcional generalmente de eso, de religión, de todo lo relacionado en este caso con los diferentes tipos de religiones, principalmente la cristiana, pero también se habla de religión musulmana y otro tipo de budista, etcétera, etcétera. Una formación bastante integral en ese sentido. Que sea católica Mm. no significa entonces que lo suscriben o se queda solamente en el ámbito católico. ¿Está bien? No, no tiene por qué. De hecho, mucha gente que va a la universidad, como también es bastante prestigiosa en el mundo del deporte, del ejercicio, a la universidad a la que yo fui, pues, o sea, no tienen por qué ser personas cristianas o católicas, sino que hay mucha gente laica que solo por la buena promoción o la buena publicidad que tiene la universidad y los buenos profesores que hay, que eso también hay que decirlo, hay muy buenos profesores, pues va mucha gente. Que como digo, no tienen por qué ser únicamente gente católica la que estudia en esa universidad. Hay un poco de todo. ¿Cómo tú consideras el sistema educacional de España de manera general? Este es un tema bastante controvertido, un tema que puede despertar un poco odio en mucha gente. Yo lo comento lógico desde mi experiencia. Es verdad que yo en la universidad y en lo que he ido estudiando he tenido en general una muy buena experiencia. A ver, hay de todo. Hay profesores, compañeros de clase y demás que quizás no son del todo buenos para tu formación y para tu desarrollo, pero a nivel general yo sí que me he encontrado que es algo positivo. Es decir, a una persona que a lo mejor se pueda estar planteando ahora que está bastante en auge, no sé si ir a la universidad o sea, hacer otro tipo de estudios. Yo le diría que la universidad es verdad que te genera como una base sólida a partir de la cual pues ya te puedes especializar y ya puedes hacer otro tipo de formaciones. Entonces, a mí en mi caso sí que me sirvió de mucha ayuda, pero también estoy viendo últimamente como conforme van pasando los años, sobre todo hay ciertas universidades que dejan mucho que desear en cuanto al contenido poco actualizado con respecto a lo que la ciencia o el conocimiento científico nos va como avanzando año tras año. Es decir, es como que hay una disparidad entre lo que te enseñan en la universidad y lo que luego se puede aplicar al contexto real, por ejemplo, de tu trabajo, de las relaciones con los pacientes, etcétera, etcétera. Entonces, hay un poco de todo. Yo diría que es 50-50 en el sentido de 50% las cosas bastante bien y otro 50% que habría que mejorar mucho. Pero es verdad que al final, como persona aislada, como profesor o como alumno, es difícil cambiar un entorno tan grande como es el ámbito educativo y universitario en este caso. Claro. ¿Y cuánto cuesta como promedio ir a la universidad en España? A ver, depende del tipo de universidad, depende de si solicitas una beca o no lo solicitas, pero por poner un contexto, te podría decir 2.500, 2.000 euros, más o menos. Hay universidades, obviamente, que son muy caras, que cuestan 50.000 euros, traducido a dólares, a lo mejor serían unos 60.000 dólares, 70.000 dólares anuales. Entonces, esas son las más caras, las que están en Madrid o en Barcelona principalmente, pero luego a nivel general se puede decir entre 1.000 y 3.000 aproximadamente, entre 1.000 y 3.000 euros al año en este caso, unos 3.000 y pico, 4.000 dólares. ¿Y la enseñanza, vamos a decir, secundaria y la primaria sería gratuita o también hay que pagarla? Generalmente, a menos en mi caso, generalmente suele ser gratuita o suele tener, que aquí se le llama como concertado, que suele tener como una, una inversión que no suele ser muy, muy alta. Que no te podría decir la cifra porque yo he estudiado en un instituto público, entonces en mi caso era gratuita, entre comillas, pero bueno, ya se sabe que todo lo gratuito se paga con los impuestos, entonces gratuito, bueno, a término medio. ¿Hay alguna universidad gratuita? En España, sí, hay muchas. Es decir, De que hecho, también. la mayoría son
Bueno, a ver, no te sabría decir la cifra exacta, porque lógicamente en España hay muchas ciudades y hay muchas universidades, pero hay muchas que sí que son públicas. Por ejemplo, en Murcia, que fue donde yo estudié, hay dos universidades, la católica, que es donde yo estudié, que es privada, y luego está la Universidad de Murcia, que es pública en este caso. Entonces, tú, los que estudian en una universidad privada y pagan por esa educación, pudiendo ir a la pública, ¿es porque están buscando una mejor calidad o simplemente son personas que quieren tener contactos diferentes porque son las personas de más dinero, más poder adquisitivo los que van a esas universidades? ¿Cómo es que funciona la dinámica en eso? Vale, pues aquí hay de todo en realidad, porque hay personas en la universidad privada, por ejemplo, que incluso se endeudan, entre comillas, o sea, no es porque tengan su familia dinero, ni muchísimo menos, sino que se endeudan porque a lo mejor tiene más prestigio, es como todo. O sea, si tú hay una universidad que sale en las noticias, que sale en la publicidad, que sale en todos sitios, pues te llama más la atención y dices, oye, pues a mí me gustaría ir a esa universidad. En mi universidad, en mi caso en concreto, es verdad que como había mucha publicidad de deportistas de élite, y demás, ya sea pues Rafa Nadal, que aquí en España obviamente muy, muy conocido, de Mireia Belmonte, o sea, diferentes atletas de natación, de tenis, de diferentes cosas muy buenos, muy profesionales, pues claro, a ti te llama la atención y dices, voy a ir a esa universidad. A nivel de formación, yo diría que es sobre todo por la personalización que se puede hacer. ¿Por qué? Porque hay menos alumnos en la universidad privada generalmente con respecto a la universidad pública. Es decir, si en una clase de la universidad pública puede haber 150 o 200 personas, en la privada, o al menos en la mía, había unas 40 más o menos. Entonces, claro, el nivel de contacto con el profesor, el nivel de calidez, llamémosle así, o el nivel de cercanía que puedes tener con, ya no solo con los compañeros, sino con los tutores y con todo lo que puedes aprender, creo que es mucho mayor en la privada, al menos desde mi experiencia. Habrá universidades privadas aquí en España que sean todo lo contrario, quizás, no lo sé, pero suele haber menos alumnos. Al haber menos alumnos, los profesores pueden estar más pendientes de cada uno de los alumnos y el trato suele ser más, eso, más cercano y yo en lo personal creo que a veces es mejor la calidad y reducido que muchísima, muchísima gente, aulas súper grandes, que luego no, quizás la calidad no es tan buena de la formación. Tú decías que también te gustaba la historia. Hay Me un, gusta. hay un Sí. historiador español que yo sigo que se llama Fernando Villanueva, no sé si tú lo conoces. No sé si estará en YouTube. Yo, por el nombre en concreto, no lo conozco. Yo sigo, pues, gente como, no sé si conocerás a Memorias de Pez, a Fisiócrates, bueno, son nombres de, de canales de YouTube bastante grandes, alguno de ellos. Y no, a Fernando en concreto no. No, este Fernando Villanueva yo lo sigo porque él estuvo en Guatemala trabajando como profesor y uno de los temas que tocaba tenía un poquito que ver con mi país, ¿no? Con Cuba. Y él Mm, hablaba algunas cosas sobre Cuba y quizás por eso fue que YouTube me lo recomendó. Ahí lo sí. seguí siguiendo y ya en este momento él está en España. Si tienes un canal de YouTube no muy grande, pero creo que tiene 200.000, algo así, 100 o Bien. 200.000 y también tiene Instagram, tiene de todo y lo único que lo he dejado, para ser sincero, de seguir un poco porque él tiene como varios videos, él publica diferentes tipos de videos y lo Mm, más que he visto que estaba haciendo últimamente es cosas de la actualidad española que yo mm. no conozco mucho. Por ejemplo, él a veces decía, Sánchez hizo tal cosa y yo decía, ¿quién será Sánchez? Y le Claro que es decía, verdad que si no vives en España o no estás metido en tema español, igual para gente de Latinoamérica o Centroamérica y demás, no te llama tanto ese contenido en concreto. sí, sí, pero también tiene sus videitos ya de historia como tal, que son los que voy y Mm, busco y miro, porque a mí también me gusta mucho la historia. mm, Yo soy, como decir, historia es mi hobby también. qué bueno. Ahí conectamos un poquito en ese sentido. Claro, es un tema interesante. Quizás no en mi caso, al menos para, como te dije, el poder estudiarlo, dedicarme profesionalmente a ello, pero para tener cultura general o para poder aprender de eso, como dicen siempre, de los errores que se han cometido en el pasado, para no volver a repetirlos, creo que es importante tener al menos un mínimo de eso de conocimiento de historia. Sí, de hecho, una de las cosas que tengo pensado después en el futuro hacer en mi canal sería hablar un poquito de historia de la medicina. Entonces ahí unir un Mm, poco ambas pasiones que tengo yo, que es la medicina con la mm. historia y vamos a ver Sí, si le gusta a las personas, ¿no? sí, además creo que es un tema bastante interesante porque la medicina ha cambiado tanto te iba a decir en los últimos años, en el último siglo, pero si lo llevan más atrás a nivel de Roma, por ejemplo, a nivel de Grecia, a nivel de antiguas Mesopotamia y todo esto, a nivel de antiguas culturas, el cambio ha sido bastante radical. Ahora que incluso se va a utilizar inteligencia artificial para diferentes procesos médicos, operaciones y demás,
creo que puede ser bastante interesante, la verdad. O sea, para que no veamos el cambio tan drástico que los seres humanos podemos hacer en pocos años relativamente. Y también a veces cuando tú sabes de la historia de cómo surgió, vamos a decir, un tratamiento, un diagnóstico o lo que sea, te da un poquito más de idea de la importancia de esa enfermedad, de por qué es Mm, importante hacerlo de esa manera, te da una introspección y cómo se llegó a veces a algún tipo de, vamos a decir, de análisis sobre algo, te dice también ahora mismo con el tema coronavirus, y después tú lo estudias como casi como una cosa histórica, dice, bueno, mm, de aquí podemos sacar algunos tipos de enseñanzas para que no vuelvan a ocurrir. bien. Y estábamos hablando anteriormente que una de las cosas que yo creo que se puede sacar como enseñanza del coronavirus, desde el punto de vista ya pensándolo casi como una historia ya pasada, es el hecho de cómo comunicar al público las cosas. Y esto que estamos haciendo nosotros no es más que comunicarle a las personas la importancia de algo de salud. Y yo creo que aquí en Estados Unidos principalmente ha habido un declive, ¿no? De la población a querer vacunarse, a confiar en los médicos, y yo creo que principalmente eso ocurrió por una falta de comunicación entre los Mm. profesionales de la salud y el público en general. Es verdad que es un tema que todavía está bastante en stand-by en el sentido de que han pasado muy poquito tiempo realmente y conforme vayan pasando los años o incluso las décadas y viéndolo un poco en perspectiva ya se podrá como tener una visión más fría, entre comillas, porque al final aquí lo que tú decías, si estamos en caliente, estamos con todo el tema de la pandemia, todo el tema de no poder salir de casa, por ejemplo, que no sé si allí en Estados Unidos, por ejemplo, pasó eso también, al final es como que lo único que vemos es ponme la vacuna rápido para supuestamente estar inmunizado o inmortalizado, como se quiera decir, y luego pues se irán viendo ciertas cosas que a lo mejor algunas nos gustan más, otras seguramente no nos gustarán tanto. Entonces, es un tema también interesante y que yo creo que como ha sido todo tan rápido, no nos hemos parado ni un minuto a pensar de por qué ha sucedido todo esto, pues a qué es lo que hemos hecho con la sociedad, qué es lo que hemos hecho con las vacunas, con nuestra vida en general. Entonces, es un tema para filosofar también bastante, bastante interesante. Sí, así mismo es. Yo, para resumir, ese tema estaba casualmente ayer oyendo una entrevista que le hizo el doctor Mike. No sé si tú conoces al doctor Mike, que él es de habla inglés, de americano, habla inglés. Sí, Eh, creo que lo he visto en Instagram, puede ser, alguna vez o en TikTok. Puede ser. Yo lo que sí sé que en YouTube es el doctor, creo que más suscriptores tiene. Creo que está alrededor de 13 14 millones, algo así. Wow, wow, una Y barbaridad. si él tiene un podcast y él estaba entrevistando a un especialista en esto de virología, las vacunas, etcétera, etcétera. Mm, Y yo recuerdo que el hombre estaba diciendo que él no sabía por qué razón las personas le costaba tanto trabajo con el tema de las vacunas, porque aquí, como hay dos campos en los Estados Unidos, un campo de personas que dice, yo no me voy a vacunar, ¿verdad? Y otro campo es, sí, hay que vacunarse obligado. Y si no te vacunas, mm, no puedes ir a la escuela ni nada de eso. sí, Entonces, ellos estaban como preguntando, ¿por qué razón las personas han tomado ese tipo de rechazo hacia las vacunas que tenían efectos adversos y de todas maneras no hacer nada también es una decisión y no hacer mm, nada a veces, en este caso, el coronavirus te podía perjudicar y costarte la vida, pero yo creo que ellos en esa conversación perdieron la noción de que la decisión o el público en realidad se puso un poco enojado porque la decisión no estaba entre no hacer nada y hacer lo que tú creas, sino entre hacer lo que tú creas o que te impongan algo, ese es el asunto, que estaban imponiendo la vacuna. Si no te vacunan, no puedes ir a la escuela, si no te vacunan, no puedes viajar, si no te vacunas, pierdes tu trabajo. Entonces, cada vez que tú le impones algo a una población, después va a haber repercusiones, que es lo que está pasando aquí en este país, por lo menos en los Estados Unidos, que las personas están teniendo un rechazo hacia las vacunas en general. Yo creo que eso es mm. algo que hay que después ver. Y para resumir lo que estamos haciendo nosotros en estos momentos, que la respuesta está en lo que nosotros ahora estamos haciendo, que es
divulgar la información a a las personas, que las personas puedan por ellas mismas entender los problemas. Totalmente. De hecho, ya no solo aplicado al COVID, sino aplicado al dolor lumbar o a cualquier tipo de problema. Al final creo que muchas veces los pacientes también tienen que darse cuenta de que, o sea, tienes que informarte de diferentes fuentes, de diferentes opiniones y de diferentes profesionales y no solo quedarte con una única opinión, porque al final si te quedas con la opinión de te tienes que vacunar sí o sí porque es súper importante y si no te vacunas, te vas a quedar encerrado en casa porque no puedes hacer nada, ni siquiera luego a luego ir al supermercado a comprar si no sacas el pasaporte COVID o el DNI con que te han vacunado y todo eso. Y creo que llegar a ese extremo es bastante perjudicial, pero bueno, también hay muchos intereses económicos que tampoco nos vamos a meter mucho en ello. Yo creo que las personas tenemos que tratar de tener un poco más de conciencia crítica y de no dejarnos guiar únicamente por una opinión, ni por la mía tampoco. O sea, esto también va para todos. Si tú escuchas un vídeo mío, no te quedes solo con el vídeo mío. Intenta escuchar pues el de Jan, intenta escuchar el de otra persona que pueda ver en redes sociales y tú contrastando la información ya vas diciendo, oye, ¿tiene sentido esto que comenta Fer para mí? ¿No tiene sentido? No pasa nada. ¿Tiene sentido lo que comenta Jan para mí? Sí, pues voy a pedirle ayuda a Jan. O sea, intentar ser eso, más críticos y no enfocarnos como si esto fuese algo de blanco o negro, cuando hay una escala de grises entre medias, que es lo más importante. Más que nada porque los extremos al final no llegan a ningún sitio. Y también todos cometemos errores al final. Y como ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico de los errores que todos podemos cometer. Mm, Yo, en la conversación que hemos tenido en estos momentos, yo he cometido un error. Al principio, fíjate que es algo sutil, pero importante. Al principio yo te dije que yo creía que el dolor lumbar crónico o el dolor lumbar en general era la segunda causa más frecuente de visita en los Estados Unidos o en personas menores de 45. Pero el error está ahí, en que ahora yo estaba recordando que no es en personas menores de 45, sino en total. Ahora, mm, en personas menores de 45, ahora recordando yo, es que es la causa más común de discapacidad en personas menores de 45. Y ahí es donde yo tenía el 45 un poquito sí, trocado, ¿no? Quizás eso ha sí. cambiado. Yo la última vez que lo leí fue hace unos añitos atrás y por eso quizás fue mi error al decírtelo. Mm, Pero a veces uno de manera inconsciente o sin saberlo por simplemente la información médica va cambiando mucho. Por eso también la importancia de yo conversar contigo, que eres un experto en esto, mm. y con otras personas que yo traigo el podcast, porque a veces lo que el conocimiento que yo pueda traer o que una persona pueda traer a otros médicos incluso puedan tener cuando estudiaron, va cambiando tan rápido que es necesario mantenerse actualizado. Sí, a ver, yo en verdad que en este sentido sí que pienso que creo que no tiene tanta importancia a nivel práctico el si es la primera, si es la segunda o si es la Claro. tercera, no simplemente entender a nivel profesional que el dolor lumbar es algo que cualquier doctor, cualquier fisioterapeuta, cualquier kinesiólogo, quiropráctico se va a encontrar en consulta, o sea, es prácticamente imposible que estés trabajando X años y no te encuentres a una persona con dolor lumbar. Y en el caso de los pacientes, que también vean que no es algo extraño, que no es algo raro, que no es solo su caso y es un caso eso incurable, sino todo lo contrario, que es el pan de cada día que nos encontramos casi todos los profesionales de la salud, el ver a personas como ella en concreto, igual, con otros dolores lumbares y demás. O sea, para que la persona no se preocupe en exceso, no se frustre, decir, a ver si mi caso va a ser el más grave de todos o a ver si no hay nadie igual en el mundo que tenga mi mismo problema. Y afortunadamente o desgraciadamente, depende de cómo se quiera ver, hay mucha más gente que está en esa situación. Entonces, pues hay que trabajar en esa línea de decir, si esta es la principal causa de discapacidad y el principal motivo por el que, de hecho, es una de las causas que hace que los estados inviertan mayor cantidad de millones de euros, estamos hablando de dólares, en tratamiento sanitario, en tratamientos farmacológicos y demás, es decir, en medicamentos, pues ver qué se puede hacer para solucionarlo. O sea, independientemente de lo que te decía, que la cifra es súper alta, podemos hablar de hablando de dólares, por ejemplo, se gastan 4.000 millones de dólares anuales en X cantidad, que son muchos más, lógicamente. Pero creo que no hay que quedarse tanto con la cifra exacta, sino con que es algo bastante frecuente, que nos afecta a casi todas las personas y que tenemos que darle solución. Es decir, que la gente no se quede con la idea de
me tengo que acostumbrar a vivir con dolor, que eso lo he escuchado de muchísima gente. No tienes que acostumbrarte a vivir con dolor y más si es un dolor muy limitante. Es decir, si es una molestia pequeña que tienes de vez en cuando, en algunos casos en concreto, no pasa nada. Pero un dolor fuerte, insoportable y limitante para ti, eso sí hay que cambiarlo. O al menos en mi opinión, mi visión. Tú tienes razón que a veces los porcentajes o los números exactos Mm, no son tan importantes, pero nosotros al estar poniendo esto en las redes, hay personas que siempre están para el detalle y después van a sí, estar comentando, oye, pero no es esto, es lo aquello. Por esa es la única sí. razón que quizás yo te comentaba algo al respecto, pero tienes mucha razón. En los costos, tanto directos como indirectos, costos directos, vamos a decir, de la persona pagando de su bolsillo al doctor para que lo atienda, pero también Mm, indirectos porque después como tú decías, la salud pública en caso que lo ayude o si no, ellos también de su bolsillo pagan discapacidad, tienen que faltar el trabajo, si faltas el trabajo quizás no es un gasto que estás incurriendo, pero es un dinero que no estás recibiendo. Entonces, estas mm, enfermedades de esas que te dan unos costos directos y otros indirectos y son grandísimos, porque más del 70% también yo estaba oyendo que más del 70% de las personas en algún momento de su vida van a tener dolor lumbar. Entonces, no es que es algo raro y la mayoría que nos están oyendo quizás no tienen dolor lumbar hoy, pero lo van a tener si no lo han tenido, muy probablemente. Tiene un 70% de probabilidad de tenerlo. Y de hecho, estaba también yo oyendo que un tercio de las personas que se le hacen como escáneres en su columna vertebral, que no tienen síntomas, tienen daños en su columna que después se puede convertir en dolor también. Y eso sería bueno que después conversáramos por qué a sí. algunas personas esos daños le dan dolor y otros no. ¿Qué tú crees de eso? Es verdad que es un tema que está justamente ahora como en mucho estudio, en mucho auge y demás. Y aquí algo importante que tenemos que entender es que las causas por las que aparece un dolor en concreto son multifactoriales. Entonces, al ser multifactoriales no podemos decir de, mira, como a ti no te ha aparecido el dolor todavía y sí que tienes daños en la columna, hablando de daños puede ser una hernia discal, una protusión o lo que fuese. Claro. Como tú no tienes hernia, eso quiere decir que no sé, que genéticamente te ha tocado la lotería, por poner un caso, y por eso no te duele. Y otra persona a la que le duela, pues podemos decir, oye, es que claro, como tú ya tienes una cierta edad, que eso suele ser un comentario bastante, que yo suelo escuchar bastante, claro, es que con 60 años o con 50 años ya tienes una edad como para que te duela. No es tan así, o sea, hay tantos factores que pueden influir en el dolor, al final es como en este caso, cuando quieres encontrar un trabajo, pasa exactamente lo mismo. O sea, es cuestión de la formación que tienes, del tipo de empresa a la que vayas a buscar el trabajo, la entrevista que tú puedas hacer con el futuro el empleador, la futura persona que te va a contratar en este caso. Es decir, hay diferentes circunstancias que afectan a que tú superes una prueba o que no la superes. Es decir, que te contraten o que no te contraten en un trabajo. Con esto lo mismo. Es decir, hay diferentes factores que van como, de hecho lo suelo poner con el ejemplo del vaso, es decir, que tú vas echando agua en un vaso y son diferentes factores o gotitas de agua las que van subiendo, en este caso, la cantidad de agua que hay en el vaso, hasta que cuando tu vaso, que es tu espalda, ya llega al tope y ya sobrepasa el agua la cantidad de... O sea, lo que puede albergar dentro del vaso, pues ya es como que estalla todo y ahí es cuando puede aparecer el dolor. Entonces, es simplemente como ir echando agua dentro de este vaso hasta que finalmente explota, ya sea por ejemplo con mala alimentación, con sedentarismo, con no dormir bien por las noches, el insomnio crónico, que ahora tanto en España, pero creo que en Latinoamérica en general y en Centroamérica también en concreto, en Estados Unidos, está bastante al alza, y es decir, cuanto más insomnio solemos tener, es decir, cuanto peor dormimos, más es la probabilidad de sufrir esos episodios de dolor que hemos comentado antes. Sí, el sueño es muy importante. Yo, esto es uno de los temas importantes que quiero tratar siempre en mi podcast sobre la importancia del sueño, nutrición, ejercicio físico, etcétera. Porque qué Mm, casualidad que son los temas que menos se estudian en la carrera de medicina. curioso, sí. Sí, y yo creo, los pilares de una buena salud. Y qué bueno que hablas de ello. ¿Me pudieras explicar cuáles son los diferentes tipos de dolor? Porque uno habla de dolor lumbar, pero yo tengo entendido que ese dolor lumbar es un poquito más amplio, tiene diferentes tipos. ¿Pudieras explicarnos un poquito sobre eso? Sí, a ver, depende del tipo de clasificación que tú quieras hacer. Es decir, lógicamente los dolores, y tengo por aquí la maqueta para que la gente lo pueda ver, los dolores se pueden clasificar primero en función del área donde a ti te duele, es decir,
dónde tienes ese dolor. Si lo tienes aquí arriba, pues obviamente puede ser dolor tipo cervical. Si lo tienes aquí abajo, dolor de lumbar. Si lo tienes aquí, dolor de cadera, dolor de sacro, por ejemplo, de coxis. Entonces, depende de la ubicación donde tú tengas ese dolor, se le domina de una forma u otra. Ahora bien, en caso de dolor lumbar, hay tres tipos de consideraciones o de categorías, que uno es el dolor lumbar agudo, que el dolor lumbar agudo es típico dolor que, por ejemplo, tienes cuando te golpeas la zona lumbar, me refiero, con una, por ejemplo, con una pared o te caes por las escaleras y tienes dolor lumbar, es decir, ese dolor que aparece generalmente a raíz de un golpe, un traumatismo, un accidente o algo similar, ¿vale? Es un dolor que normalmente suele durar máximo, suele durar hasta 3 meses aproximadamente, ¿vale? Entonces, eso sería la categoría de dolor lumbar agudo. Luego está la categoría de dolor lumbar subagudo, que tiene un poquito más de duración, aunque se podría decir que es parecido al agudo. Y luego está la categoría de dolor lumbar crónico, que es la última de todas, que es en la que yo me he especializado y es sobre todo para personas que llevan generalmente más de 6 meses con el dolor. Es decir, típica persona que lleva, imagínate, 5 años con el dolor, que lleva 5 años sin poder hacer una vida normal porque tiene miedo incluso a lastimarse o a hacerse daño. Entonces es como diferentes categorías en función del tiempo que lleve la persona con el dolor. Si tú llevas 3 meses o menos de 3 meses, se suele catalogar como agudo. Si llevas entre 3 y 6 meses, subagudo. Y si llevas más de 6 meses, crónico, ¿vale? Entonces esa es una categoría. Luego se podría indagar en que, como digo, hay muchísimas categorías. Dolor lumbar oncológico, que es dolor lumbar derivado del cáncer, y dolor lumbar no oncológico, que es dolor lumbar no derivado del cáncer. Y aquí puede estar pues una hernia discal o puede estar dolor relacionado también con el estrés crónico. Entonces, si te pones a indagar, se pueden sacar categorías, categorías y categorías. Entonces, lo principal es entender, ¿tienes un dolor agudo, es decir, un dolor que llevas poquito tiempo teniéndolo, o tienes un dolor crónico, que es un dolor que ya llevas, por ejemplo, varios años teniéndolo? Y otra distinción importante es lo que te decía. ¿Tu dolor es derivado de una enfermedad importante, como puede ser un cáncer, o es un dolor no canceroso o un dolor no derivado del cáncer? Esa sería la primera distinción, porque es verdad que, como tú decías antes, hay personas que tienen dolor lumbar por un cáncer, afortunadamente, y que no cunda el pánico, suele ser un porcentaje súper, súper reducido de personas. De hecho, se estima que más o menos entre el 2 y el 3% de las personas con dolor lumbar suelen estar asociados a cáncer, es decir, 2 de cada 100 personas con dolor lumbar podrían tener cáncer. No, no 100% garantizado, pero podrían tener cáncer. Claro, claro. Yo lo que pasa es que ahorita hace un rato yo lo mencioné porque tú habías mencionado el cáncer en tu formación, pero tienes mucha razón, que no cunda el pánico en la audiencia, que no es tan frecuente, sí, sí. Sí, que es importante porque luego cuando le dices a una persona el dolor lumbar también lo puede comprobar el cáncer. La gente ya se preocupa y dice, pues es que tengo cáncer, madre mía, me voy a morir. Y a lo mejor tiene un dolor que se acaba de pegar un golpe con la mesa y por Lo eso le único, duele. lo único que se le queda en la cabeza es el cáncer. Claro. Es como también, por lo menos aquí en España, no sé si pasará en Estados Unidos, la palabra cáncer es como que tiene una connotación muy, muy, muy relacionada con la muerte Sí, sí. directamente, de si tienes cáncer te vas a morir. Entonces tenemos como esa hipocondria de cada vez que vemos o escuchamos la palabra cáncer, ya es como que se nos pone mal cuerpo. De hecho, yo me he encontrado mucha gente, pacientes inclusive, a los que he podido ayudar que tenían dolor lumbar, nada que ver con el cáncer, porque se habían hecho muchísimas pruebas y todas habían dado negativo en este caso, y había personas que seguían preocupándose de, Fer, y no vaya a ser que voy a tener cáncer. Oye, que me he hecho muchas pruebas, pero ¿y si me falta alguna otra prueba? Tenía ya todas las pruebas que tenía que hacerse, ya las tenía hechas, pero seguía dándoles las vueltas a la cabeza. Entonces, a veces yo creo que la cabeza es bastante peor enemiga de lo que podría parecer. Bueno, hablando de la cabeza, hay enfermedades psiquiátricas y psicología que también dan dolor lumbar. De hecho, el dolor lumbar y, por ejemplo, temas de depresión, de ansiedad, están bastante relacionados una cosa con la otra. No se ha estudiado tanto, por ejemplo, con enfermedades mentales más graves, como puede ser, en este caso, trastornos psicóticos o, por ejemplo, temas relacionados con, ¿cómo se dice?, las personalidades múltiples, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad y todo eso. Pero es verdad que la mente y el cuerpo, o el dolor y la mente, están bastante más relacionados de lo que la gente suele creer. La gente piensa que si me duele la espalda baja es porque tengo un hueso roto o porque tengo un cáncer. Y sí y no. Tampoco vamos a decir que nunca pase eso, pero no suele ser lo habitual. La mente suele influir mucho más, la verdad. Sí, sí, sí. A veces, como estábamos hablando anteriormente, una persona que se sienta, que tenga un problema mental, lo primero Sí.
que yo aconsejo es arreglar el sueño, la alimentación, hábitos, y a veces el problema mental se soluciona y Mm. solucionándote ese o solucionándose ese problema mental, se soluciona también problemas de dolor y es increíble como todo está relacionado al final en el cuerpo. Es un Sí, mecanismo bastante complejo. claro. De hecho, se estima que más o menos el 65 o 70% de las personas con dolor crónico, que son 7 de cada 10 personas con dolor crónico, tienen problemas de depresión y ansiedad, cosas, o sea, trastornos más graves, que no es simplemente estoy un poco triste o he llorado un poquito, sino que tienes una depresión, es decir, no quieres incluso ni levantarte de la cama, no tienes ganas de absolutamente nada en personas con dolor crónico. Entonces, es un porcentaje bastante más alto lo que nos dan los estudios en este caso de lo que pueda parecer. O sea que, como tú dices, hay que mejorar la parte mental también, la parte psicológica y normalmente cuando, eso es verdad, cuando, a menos en mi caso, cuando mejoras el dolor y el dolor ya le permite a o sea, ha bajado tanto el dolor que la persona ya va pudiendo hacer su vida normal, los problemas psicológicos desaparecen, no te sabría decir al 100% porque no soy psicólogo, pero desaparecen en un porcentaje súper alto. Entonces, es una relación totalmente directa una cosa con la otra. Sí, tienes mucha razón. Hay que tener un poquito, creo que sería muy bueno después profundizar, ¿no? Y ver esto de Mm. diferentes aristas, porque, como tú dices, a veces hay que tratar primero la condición física y otras veces hay que tratar primero la condición mental. Sí, Y a veces quizás un equipo multidisciplinario sería lo ideal que atienda al paciente. Sí, es bien complejo, bien complejo. Ser humano es sí, de complejo. hecho, me he encontrado casos así por puntualizar, que creo que esto puede ser interesante para la gente. Casos de una persona que llevaba, por ejemplo, 3 años yendo a muchos médicos, ortopedistas, urólogos, neurocirujanos, traumatólogos, de todo tipo de especialidades y se había hecho todo tipo de pruebas y la espalda y la zona donde le dolía estaba completamente normal. Y es que esa persona, por ejemplo, hablo de un caso en concreto que yo me encontré con una paciente que al final tuve que derivar a una psicóloga porque tenía, o sea, había tenido una pérdida familiar bastante fuerte, bastante heavy hace poquito tiempo, que fue lo que desencadenó que a partir de ese momento apareciese ese dolor y ya la persona estaba como destrozada psicológicamente. Entonces, claro, hasta que no te das cuenta de cómo ha podido influir, por ejemplo, que se te haya muerto un padre, una madre y demás en tu dolor, hasta que no te das cuenta de eso, no te das cuenta también, valga la redundancia, de la importancia que tiene él, no solo ir a médicos concretos, sino, por ejemplo, a un psiquiatra en el caso de que sea necesario, o a un psicólogo en particular. O sea que por así decirlo, no el traumatólogo, no el neurocirujano tiene la capacidad de curar absolutamente todo tipo de problemas y hay veces que como la parte mental influye tanto, lo mejor es derivar o que vayas a un psicólogo y eso no quiere decir que estés loco, que no cunda el pánico tampoco, que aquí se suele extrapolar mucho. Es que como me han dicho que tengo que ir al psicólogo, eso es que estoy loco de la cabeza. No estás loco, pero que influye la parte mental en el dolor. De hecho, yo he traído en varias ocasiones acá al podcast, hablando con las personas que vienen conmigo, un libro que me gustó muchísimo, que es de James Hollis. Él es Mm, un psicólogo. Él sigue un poco las teorías de Carl Jung, pero lo que me gustó en particular de lo que estamos hablando con relación a este psicólogo es que tú decías, a veces cuando alguien te dice ve al psicólogo, no significa que estés loco, sino significa que necesitas mejorar quizás un mm, poco más cómo es tu proceso de pensamiento, cómo estás procesando tu vida en ese momento, cómo la estás pensando, ¿no? Y este hombre tiene un concepto en su teoría, ¿no? Y en su práctica psicológica, que él habla de la segunda mitad de la vida, pero él no habla de la segunda mitad de la vida desde un concepto, vamos a decir, de tiempo, sino desde un concepto psicológico. Y él habla que la segunda mm, mitad de la vida es cuando esa persona realmente encuentra quién es y cómo lidiar con, con su vida en general, con todas las cosas que le pasan en el día a día, desde una manera con una buena salud mental. Entonces, lo que quiero llegar es que a veces uno tiene que también madurar desde el punto de vista psicológico. Y hay personas que tienen 70 años y tú lo ves con tremenda depresión, lo ves muy mal y es porque tú tienen 70 años pero no han madurado, no han llegado a la segunda mitad de su vida, como diría este James Hollis, desde el punto de vista mm. psicológico.
no había escuchado este concepto, pero me pareció bastante interesante. O sea, hay mucho trabajo a nivel mental que muchos libros nos lo aportan, de hecho, y yo animo a la gente a que, independientemente de que esté pasando por un dolor lumbar, por una enfermedad o por un problema de pareja o alguna pérdida familiar, que se metan en todos estos temas, creo que es interesante porque no sabemos el poder que tiene la mente en todo lo que tenemos a nuestro alrededor y en nuestro propio físico, en nuestra propia salud. Y ver este tipo de conceptos que a mí, por ejemplo, Carl Jung sí que es verdad que lo leo y que me gusta mucho y habla sobre todo sobre esta parte de que al final la mente es el arma más poderosa que tenemos. Así que no dejemos de lado la parte psicológica, aunque no seamos psicólogos, aunque no seamos expertos en el tema, ni profesionales ni pacientes. O sea, ninguna persona deberíamos decir, nada, la cabeza está ahí como al extremo del resto del cuerpo y no tiene importancia. Nos estamos conectados con ella todo el tiempo. Sí, sí, sí. Sí. Y siguiendo con las causas del dolor de espalda, cabeza, las personas refieren, una de las causas, tengo entendida, más frecuente sería le dicen la enfermedad de los discos, algo así. Mm. ¿Me puedes explicar un poquito más cómo se manifiesta, en qué consiste? Vale, pues mira, tengo por aquí también otra maqueta que básicamente para que nos entendamos, la enfermedad de los discos, bueno, nosotros en nuestra espalda. Básicamente tenemos una serie de huesos, una serie de vértebras que se lo suele llamar, que si te han hecho una resonancia magnética, pues aquí pues te aparecerá la L5, la S1, la D12, D11, la C1, C2, que son como las diferentes denominaciones que tienen los huesos. Entonces, entre un hueso y el otro, si nos fijamos, hay como una cosa transparente, que es un disco intervertebral. Es como, yo siempre lo digo, como una especie de cojín o de almohadilla que permite el movimiento de la espalda, es decir, permite que te dobles hacia adelante, permite que te inclines hacia un lateral, permite que dobles la espalda hacia detrás, que te extiendas. Entonces, básicamente la enfermedad de los discos es diferentes lesiones que pueden tener. El disco es esto, esta cosita roja, pues son diferentes lesiones o enfermedades que pueden aparecer en este disco. Hay muchas, puede ser que esto se deshidrate, que se llama deshidratación del disco, puede ser una hernia discal, que es cuando se produce esto, es decir, cuando sale no sé si se ve como un globito, como una especie Sí, de sí, globito, sí. que es cuando el líquido sale hacia afuera, es decir, esto como imaginémonos un globo de agua, típico globo que utilizamos en un cumpleaños con amigos en el verano, en la piscina, pues esto es como si fuese un globo de agua que tiene agua dentro y que si el agua o el líquido se sale hacia afuera, pues puede generar otro tipo de problema. Como por ejemplo es que se dañe un nervio y haya lo que se conoce como ciática, entre comillas. Es decir, que me duela toda la pierna, que note incluso corrientazos, que note pérdida de la sensibilidad. Entonces, suele ser una de las causas más frecuentes. Normalmente la hernia discal es la más conocida y a la vez yo creo que la que más miedo da. O sea, yo por casos con mis pacientes o con la gente con la que he hablado, cada vez que veo a una persona que me dice, Fer, tengo una hernia discal y estoy hiper mega preocupado porque no sé qué va a pasar con todo esto. Y afortunadamente que no cunda el pánico, la mayoría de las hernias son asintomáticas y las que no son asintomáticas, es decir, las que generan síntomas, se suelen reabsorber y recuperar. Es decir, no es un diagnóstico tan, 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 tan grave que no tenga cura, en definitiva. La hernia discal fue cuando nos enseñaste que sale el globito, ¿no? Sí, es como esto tiene el líquido por dentro, tiene agua, que se llama núcleo pulposo para la gente que quiera indagar un poco más en ello. Y es que con la luz esta no sé si se verá No, del sí todo se bien. está viendo, no te preocupes, sí, sí. Y es cuando eso, cuando el líquido, esto que tenemos por aquí, este globito sale hacia afuera y hay diferentes categorías, es decir, hay hernias más grandes o más graves que pueden presionar más la médula y los diferentes nervios y hay otras un poquito más pequeñas que no tienen por qué provocar mucho problema. Es decir, hay como diferentes niveles o diferentes categorías. Para que nos entendamos, hay hernias de primer curso, de segundo curso, de tercer curso, como si fuese la universidad, pues algo parecido, para que nos entendamos. ¿Y cuál es la diferencia entre los cursos? Sobre todo a nivel de curso es por el tamaño y lo que puede presionar la médula en este caso. Es decir, la de primer curso se podrá decir que es un globito pequeñito y conforme va siendo más y más y más grande y vas presionando más la médula, se le llama de diferentes formas. El nivel más grave, entre comillas, o el más alto se llama secuestro, que es cuando ya el líquido está presionando mucho, mucho la médula y a partir de ahí puede aparecer lo que yo llamo como, bueno, lo que se llama a nivel general como síndrome de cola de caballo o de caudaquina, que es cuando ya tienes incontinencia urinaria, cuando tienes las piernas, se podría decir, dormidas prácticamente en todo momento, que es un caso bastante más grave.
Pero de nuevo, que no cunda el pánico, que como pasaba con el cáncer, suele ser bastante poco frecuente. De hecho, se estima que 3 de cada 100 personas con hernia discal tienen síndrome de cola de caballo. Entonces no suele ser lo habitual, ni mucho menos. Bastante interesante lo que nos acaba de explicar. ¿Y qué cosa es lo que se conoce como radiculopatía? Radiculopatía normalmente se utiliza para cuando hay un nervio, que las cositas amarillas estas que tenemos por aquí son los nervios, cuando hay un nervio normalmente presionado, inflamado, apretado y que se ha producido cierto daño en el nervio, radiculopatía es cuando tienes como pérdida de la sensibilidad en el nervio. Es decir, si tú tienes la pierna con sensación de adormecimiento, de hormigueos, de calambres, de corrientazos, eso se conoce como radiculopatía. Y luego la radiculopatía puede ser dolorosa o no dolorosa. Es decir, radiculopatía es simplemente daño en el nervio, por decirlo de algún modo. La radiculopatía dolorosa es cuando, además de todo eso, tienes dolor y la no dolorosa es cuando tienes adormecimiento de las piernas, cuando tienes hormigueos, pero no te duele. O sea que puede darse el caso de que tú tengas el nervio tocado y que no te duela, que solamente tengas los síntomas de adormecimiento, hormigueos y demás. O sea, radiculopatía es daño en el nervio, por decirlo de algún modo. En algunos casos se ocurre este daño al nervio por esta hernia que tú estabas explicando, que muy bien explicaste, ¿verdad? O pudiera Sí, ser por otra razón también, ¿correcto? sí, hay diferentes razones. La hernia es la más típica, pero luego está, por ejemplo, lo que se conoce como espondilolistesis. Que espondilolistesis es si esto es un hueso de la espalda y otro hueso de la espalda, una vértebra, es cuando este hueso se desplaza o bien hacia adelante y se llama anterolistesis o hacia detrás, en esta dirección que va mi mano, y se llama retrolistesis, hacia adelante o hacia detrás. Si es hacia detrás, como aquí detrás tenemos justamente la médula espinal con los diferentes nervios, si el hueso se mueve hacia detrás, puede empezar a, como si fuese mi mano, que no sé si lo veis, que está por Sí. aquí Ujú. tocando y presionando los nervios. Y eso también puede generar pues diferentes tipos de síntomas, dolores o incluso daño en el nervio. Y al igual que comentamos con el caso de las hernias, hay diferentes grados de espondilolistesis. Lo mismo, espondilolistesis primer curso, segundo curso, tercer curso, cuarto curso. ¿Y en qué se basa esto? Principalmente en cuánto es el movimiento que tiene esa vértebra. Es decir, imaginémonos que mi mano es la vértebra y la espondilolistesis. Grado uno sería que se mueve un poquito, ya sea hacia adelante o ya hacia detrás. Grado 4, por ejemplo, que se podría decir el más alto, aunque algunos profesionales catalogan incluso grado 5, es cuando ya se puede mover como con mucha facilidad y puede generar problemas más serios. En casos de grado 4 o grado 5 inclusive, sí que se recomienda normalmente la operación de fijación de columna. A veces oímos también el término espondilosis. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Espondilolistesis, como hemos dicho, es que se mueva hacia adelante o hacia detrás el hueso como tal, y la espondilosis simplemente quiere decir cambios degenerativos dentro del disco. Es decir, como si este disco perdón, este hueso, esta vértebra, se estuviese desgastando. Es como, imaginémonos, hablando de la piel de la cara, como si a ti te sale una arruga aquí en la frente. ¿Por qué? Porque tu piel, entre comillas, se degenera. Es como si fuese una espondilosis de cara, para que nos entendamos. Aunque sé que cualquier médico dermatólogo me dirá, estás chalado, esto no No, existe. no, pero está Sé que no bien. existe, pero para que la gente nos entienda. La espondilosis es como una arruga que en vez de tenerla en la cara, o una degeneración que en vez de tenerla en la cara, pues la tengo en un hueso de la espalda, para No, que la esto gente más o menos se ubique. está muy bueno tu explicación porque a veces los términos en medicina son a veces parecidos en cómo se dicen, pero totalmente diferentes en la práctica o en lo que significan, como habías acabado de decir. Porque cualquiera que oye espondilosis, espondilolistesis, casi que están diciéndole lo mismo, pero son totalmente diferentes. Sí, de hecho hay mucha gente que incluso me pregunta y esto me parece como algo que tenemos que empezar a transmitir y por eso creo que es importante este tipo de podcast y comunicaciones de, oye Fer, a mí me duele la zona lumbar, es decir, me duele la espalda baja porque tengo una lumbalgia o porque tengo un lumbago, cuando realmente la palabra lumbago o lumbalgia quiere decir en sí mismo dolor e inflamación de la zona lumbar. Entonces, no es como una causa per se, sino que es un nombre. Es como decir, me duele el cuello porque tengo dolor cervical. Dolor cervical es el nombre del dolor de la zona donde a ti te duele, pero no es como la causa detonante de por qué te duele. No sé si me explico. No, perfecto. No, en medicina yo no estoy tan relacionado como tú con el tema de los dolores en la espalda, en la columna vertebral como tal, pero sí conozco mucho desde el punto de vista de terminología cuando te dicen síndromes, enfermedades, etcétera. Y a veces
se confunde mucho una cosa con la otra. Por ejemplo, está el mm, síntoma, está el síndrome, está el signo y está la enfermedad como tal. Y yo he tenido casos, por ejemplo, familiares que han ido al médico mm, y le pregunto, ¿y qué te dijeron? No, tengo un síndrome tal. Y yo, pero un síndrome significa que puede ser muchas causas lo que te está ocurriendo. ¿Te dieron cuál causa posible podía ser? No, me dijeron que tenía síndrome tal. Entonces no te dieron un diagnóstico. mm, Es como decir, tengo un síndrome diarreico. Es decir, tengo diarrea. Ok, pero ¿cuál puede ser la causa? No, muchas veces no se sabe. A veces, y esto es importante, a veces los doctores no saben las causas por alguna razón, están buscándola todavía o lo que sea, pero sí pueden tener una causa probable o un diagnóstico presuntivo, como se dice también. Pero bueno, es muy mm. importante lo que estabas diciendo, que el dolor, ese es como decir, tengo solamente dolor, eso no me estás diciendo nada. Sí. Claro, al final es, o sea, la gente también tiene que entender esto, que hay que saber, o al menos tener la terminología, los conceptos básicos de lumbalgia es eso, dolor e inflamación en la zona lumbar, pero lumbalgia no es tengo un cáncer que me está provocando dolor en la zona lumbar, es decir, no es una causa per se, sino que es un nombre médico que se le pone, pero lo primero es eso de si tu médico te ha diagnosticado lumbalgia, no te ha diagnosticado nada, porque tú ya has ido al médico porque te dolía la espalda baja, es como eso tengo mareos y voy al médico, me diagnostica que tengo mareos. ¿Qué diagnóstico es ese? ¿De dónde vienen los mareos? ¿Por ¿No? qué tengo mareos? Y como mismo te pregunté anteriormente, yo he oído muchas personas decir, tengo una radiculopatía. Yo, "Oh, ok. Y tú acabas de explicar lo que es Mm. simplemente, no es un diagnóstico exacto de la causa ni nada. Claro, Entonces, aquí hablando de radiculopatía, lo que hemos comentado antes, puede ser que tu radiculopatía incluso pueda venir de un tumor benigno o maligno, es decir, de un cáncer o de un tumor o sea, que no es grave, que no es malo, pero que generalmente se tiene que extirpar, es decir, que te tienen que operar. Porque imagínate que tú tienes pues una masa, aquí, a ver, en este nervio, por ejemplo, en esta cosita amarilla que tenemos por aquí, tú tienes una masa que la está presionando, eso no se va a curar con ejercicio, eso no se va a curar con alimentación, eso generalmente hay que operar extirpar esa masa, como puede ser una operación de un cáncer que se extirpa el cáncer, aunque con cáncer obviamente se puede ir reproduciendo, pero si es una masa es como si fuese, imagínate que tienes, no sé, te voy a poner un caso extremo, imagínate que yo meto el ratón del ordenador aquí y que está presionando de la médula. O quito el ratón, lo opero y saco el ratón, el mouse, o esto va a seguir presionado. Entonces, lo que tú decías, radiculopatía es el nombre que describe una serie de síntomas en concreto, pero no está hablando de cuál es el detonante de ese problema. ahorita habías mencionado que la nutrición y el ejercicio, pero yo sí tengo entendido, vamos a hablar de manera general, Mm. en frecuencia, ¿no? Que es muy frecuente que la obesidad esté relacionada con este tipo de dolores, ¿correcto? Con los dolores de columna principalmente y sobre todo con los de rodilla. Porque al final tenemos que entender que quieras o no, aunque haya gente que lo quiera ver de otra forma, cuando tú pues tienes un exceso de peso, hablando de obesidad, que ya es un exceso de peso mucho, mucho más grande que tiene que soportar tu cuerpo, al final es como, ¿qué te voy a decir? Como un puente de madera en el que tú pones encima un camión. El puente de madera puede soportarte a ti, Jan, o a mí en concreto, el peso que nosotros tenemos, pero si tú le pones un camión encima, seguramente se va a venir abajo. Para eso que necesitarás que las estructuras estén, o los cimientos estén más sólidos, sean más resistentes. Es decir, que en vez de un puente de madera, pues sea un puente de cemento hormigón o el material que se utilice. Que yo obviamente no he construido puentes, entonces no sé qué material utilizan los O profesionales. simplemente no le pongas el camión arriba. O no le pongas el camión arriba. En este El caso sería, camión se traduciría, pierde peso. generalmente sí, claro. Pierde peso y gana musculatura, porque no es solo cosa de voy perdiendo peso, sino que cuanto más sólida es la estructura del puente, es decir, cuanto más fuerte están nuestras rodillas, nuestra zona lumbar, nuestra espalda, más capaces de soportar un camión o el peso que tengamos en este caso. Entonces es como bajar de peso y ganar musculatura, ganar fuerza, para que así consigamos el mejor resultado. Nada más esto una pregunta, ya que estamos hablando de ejercicio, estamos hablando de esto. Te voy a poner un caso. Después vamos a seguir hablando porque te quiero hacer más preguntas Sí, de las diferentes causas, pero vamos a poner un casito rápido. Si yo, hay una persona que tiene, vamos a decir, 50 años, obeso, mala alimentación, no hace ejercicio físico y le duele un poco la columna, pero de manera crónica.
No es un Mm, dolor de esa que no pueda ni caminar, pero es un dolor que a veces cuando camina un poquito le puede doler, etcétera. Pero ya te digo, es algo que lo tiene ahí. Ahora, la pregunta en específica sería, esta persona quiere empezar a hacer ejercicio. ¿Qué tú aconsejarías desde el punto de vista práctico a esta persona que quiere hacer ejercicio, pero está preocupada que si hace un poquito de ejercicio, ese dolor que tiene va a empeorar mucho? Y entonces yo he oído mucho eso y quizás sea una excusa o quizás sea algo real, pero he oído mucho que dicen, "Mm, quisiera hacer ejercicio, pero no voy a hacer porque si hago me aumenta el dolor". ¿Qué crees? No, a ver, no es lo que creas, sino lo que me encuentro todos los días con casi todos los pacientes a los que ayudo. El tema a nivel científico, a nivel médico, se llama kinesiofobia, que es el miedo que podemos tener a hacer diferentes tipos de movimientos. Entonces, cuando tenemos muchos años, ya el dolor, a mí me ha pasado con, te diría, el 99,9% de mis pacientes tengo 5 años el dolor, como tú decías, ya bastante crónico, de bastante tiempo, y es cierto que me da miedo el hacer algún movimiento. ¿Qué es lo que yo le aconsejo? Pues tienen las dos opciones. Opción prioritaria que debería de ser, voy al médico, voy al el profesional concreto que sea, fisioterapeuta, kinesiólogo, quiropráctico, quien sea, para que me ayude, me valore y me dé algo específico a mí, o en el caso de que no quieras, no puedas o no te dé la gana directamente ir a un profesional, pues lo que puedes hacer es desde casa empezar muy poquito a poco. Es decir, cuando pensamos en voy a hacer ejercicio después de tener mucho sobrepeso, mucho sedentarismo y demás, no es salir a correr 30 minutos o hacer una maratón. Es, por ejemplo, estar en la cama tumbado en el sofá y ponerte a hacer algunos movimientos suaves con los brazos, con las piernas, es decir, empezar muy poquito a poco porque tu cuerpo no está preparado para ello. Es como si tú, imagínate, tienes un coche que ya llevas teniéndolo 40 años o 30 años, que ya está bastante viejo, y tú intentas ganarle una carrera a un Ferrari o a un Lamborghini nuevo de fábrica que acaba de salir el día de ayer. Obviamente no tiene sentido. Pongo un ejemplo tan extremo para que nos entendamos. Un coche de hace 40 años, muy viejo, con pocos caballos, no le va a ganar a un Ferrari de nuevo que acabe de salir de fábrica. Lo mismo pasa con esto. Si tú llevas mucho tiempo sin moverte, mucho tiempo oxidado, entre comillas, no puedes pretender hacer algo muy intenso. Empieza poquito a poco, como te digo, desde casa, en la propia cama, hacer algunos ejercicios suaves, algunas respiraciones, y ya te puede ayudar. O el simple hecho de salir a la calle 10 minutos y empezar a caminar muy lentamente, muy suavecitamente. Eso ya es un cambio bastante grande. Para quien no se mueva, el simple hecho de hacer 10 minutos de caminar 7 días a la semana es un cambio que parece poco para los que hacemos ejercicio todos los días, pero para quien no lo hace nunca, es un cambio gigantesco. Muy bien. Y algunas personas cuando van al doctor le dicen, no, tú tienes unos osteofitos en la columna. ¿Qué cosas son los osteofitos? Los osteofitos normalmente, hablando de la columna, lógicamente, son como una formación a nivel de hueso que se suele generar en diferentes partes de la columna. Hay osteofitos que, como decía antes, hablando del ejemplo del tumor o sí, de la masa que se puede generar benigna o maligna, con los osteofitos puede pasar lo mismo. Es decir, puede ser, hablando en términos de la columna, que un osteofito esté presionando algún disco o algún nervio, alguna parte de la columna que obviamente requiera a nivel de operación, es decir, que se retire ese osteofito para que no siga presionando y para que la persona no tenga diferentes tipos de síntomas. En mi caso no es común, sinceramente, no me he encontrado muchos casos de osteofitos, pero puede ocurrir. Alguna gente le llama, no sé si mal llamado o no, pico del oro en este caso, pero como te digo, suele ser como una formación a nivel de hueso que puede dar problemas o no da problemas. De hecho, la mayoría no suelen generar ni síntomas. Si a ti te hacen un estudio de columna, una resonancia magnética, una radiografía y demás, en un alto porcentaje de personas incluso puede aparecer osteofitos, personas que no tienen ningún tipo de síntoma, para que nos entendamos. Es decir, no preocupar en exceso a la gente con cosas que no tienen por qué ser graves. Muy importante eso que acabas de decir porque yo eso lo he visto. Eh, He visto personas que por alguna razón se hacen un estudio imaginológico y vienen diciendo, tú sabes, me dijeron que tengo unos osteofitos, parece, en la Mm. columna era para que me doliera. Era para que me doliera, claro. O sea, ya es como si te ha salido algo en una prueba y no te duele ni tienes nada, es que me tiene que doler. O sea, es como que tú a ti mismo te autosaboteas de decir que me tiene que doler porque tengo esto, pero no No, tiene a por mí qué me ser pasó así. con mi mamá en particular. Mi mamá, no sé por qué razón, se hizo un estudio imaginológico y el doctor le dijo, yo no sé cómo tú puedes caminar. Tú eras para que tu columna como está era para que ni caminaras del dolor.
Y yo, Sí. wow, qué consejo. Son, a nivel médico se le llama iatrogenia, que tiene un Ujú. nombre súper raro, que es cómo las palabras, por ejemplo, de una persona de autoridad, como puede ser un médico, pueden influir negativamente en el diagnóstico del paciente. Entonces, si un paciente no tiene síntomas y tiene una resonancia magnética X, si el médico, aquí hay que tener en cuenta que los médicos también deberíamos formarnos en, y hablo a nivel de médicos o profesionales sanitarios en general, en cómo transmitimos el conocimiento a los pacientes. Porque puede ser que a priori parezca que tu espalda está fatal, pero que la persona, como es deportista o como se cuida o lo que fuese, no tiene ningún tipo de síntomas. Y tú no deberías de tener la capacidad de decirle a la persona si se encuentra bien, tiene la espalda hecha polvo, por ejemplo, o tiene la espalda súper frágil de cristal que se te va a romper en cualquier momento, porque eso puede generar un concepto a la persona bastante negativo. Y a mí me ha pasado que hay personas que justamente cuando han salido de la consulta médica es cuando han empezado a sentir el dolor, después de un diagnóstico, se podrá decir, negativo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, cómo no. Y también a veces puede ocurrir el caso de que le digan a un paciente, no sé si tú lo has visto con frecuencia, yo considero que es algo un poquito infrecuente, pero quería Mm. ver, quiero preguntarte en caso de que tú puedas comentarnos acá sobre algunas otras enfermedades, quizás un poquito más raritas, ¿no? Desde el punto de vista de la columna, pero por ejemplo la osteomielitis vertebral. ¿Te has tocado algún caso así con esto? Sinceramente no. O sea, me he encontrado alguna persona que me ha dicho, según mi médico, diferentes pruebas, tengo este tipo de lesión en concreto, pero es verdad, como se aleja un poco más de lo del conocimiento que yo tengo, de lo que yo me he formado, suelo decir o busca otro profesional o intentaré yo ponerte en contacto con otro profesional que te pueda ayudar. Entonces ahí no te podría decir mucho en ese sentido. Creo que es bueno también que los profesionales no intentemos abarcarlo todo, sino intentemos abarcar un pequeño porcentaje de personas a las que realmente le podemos ayudar. Y si no, pues oye, tener la humildad de decir, pues voy a hablar con otro profesional que haya trabajado con este tipo de personas. A mí me pasa mucho con tema de fibromialgia, de que llegan personas que tienen fibromialgia y me dicen, oye Fer, ¿me puedes ayudar con este problema? El médico me ha detectado ¿cómo se llama? El reumatólogo, que es el médico en este caso, que normalmente suele diagnosticar la fibromialgia, me ha dicho que tengo fibromialgia, ¿cómo me puedes ayudar? Pues hay casos que mejor derivar a otro tipo de profesionales. Entonces, para resumir, este caso no me lo encuentro. O sea, no me lo suelo encontrar, no trabajo directamente con él. No, no, está perfecto. Yo, lo que pasa es que a los médicos a veces los forman, Fer, lo forman con las cosas, es decir, con las cosas más infrecuentes. Y Hmm. le dicen, Total. esto y esto puede ser, pero Sí. a veces las cosas más frecuentes, no tanto, ¿no? Ahora, detrás de eso hay algo que a mí me gusta, ¿no? Hmm. Porque si lo tienes como en el radar, puedes pensar en ello y como yo te decía anteriormente, si no lo piensas, quizás no, nunca lo diagnosticas. Y es bueno pensar en todo un poco. Y entonces el dolor de columna puede ser, es decir, causado por una variedad de cosas, por ejemplo, yo tampoco he visto ninguno nunca, pero no sé si tú lo has visto. Absceso espinal epidural, por ejemplo. Dice que puede causar dolor. He visto algún caso aislado, es verdad. En el último año te diría de 4 personas, 5 personas que me han llegado y me han dicho, fue a raíz de esta situación en concreto, con la epidural en particular, o después de una operación, por ejemplo. Antes no lo tenía cuando empecé a sentir el dolor. Entonces son casos en concreto. Yo no los cojo porque, o sea, no los ayudo a esas personas porque creo que quizás el neurocirujano, la persona que operase al paciente en cuestión, creo que debería ser la persona más capacitada o más hábil para poder ayudar en ese sentido. Que como digo, hay casos y casos, o sea, si nos ponemos a indagar en dolor lumbar en este caso, hay tantas enfermedades o tantos problemas que lo pueden causar que a veces nos podríamos llevar las manos a la cabeza. Esto no quiere decir que sean incurables o que no tengan tratamiento, pero hay algunos casos en concreto que son, no voy a decir lo raro porque no creo que sea la palabra adecuada para ello, pero hay casos excepcionales que pueden ocurrir por epidural u otro tipo de situaciones. Claro. No, y también yo, la razón que te pregunto es como yo no trabajo directamente con personas con dolor lumbar, a veces yo lo que quiero saber y también para que de paso la audiencia Mm. sepa qué tan frecuente puede ser una cosa o la otra, ¿no? Porque tú sabes, Google ahora está a la disposición de todos y las personas dicen, me Sí. duele causas posibles del dolor que tengo y empiezan a salir
absceso, esto, lo otro, dice osteomielitis, y la gente dice, wow, ¿qué será osteomielitis? Y siguen buscando, y dicen, wow, ya, me voy a morir mañana. Total. Hay que tener cuidado también con el tema de la información que se ve en Internet. Sobre todo, yo creo, intentar ver toda la información desde un plano más frío, entre comillas. Es decir, no con la sangre a flor de piel o con las emociones a flor de piel, sino intentar ver, vale, en Internet pone esto. Vale, pues voy a preguntarle a un profesional que conozca, quizás del hospital. Y luego voy a preguntar a un profesional que conozca o que vea en redes sociales, ya sea Fer, Jan o a quien sea. Es decir, como intentar ir teniendo diferentes opiniones y a partir de ahí poder crear tu propia perspectiva, de decir, oye, vale, con todas estas opiniones, ¿qué es lo que más se le puede acercar a lo que me pasa? Pero que si pones en Wikipedia causa de dolor lumbar, a lo mejor la primera te pone cáncer de próstata. Y tú dices, madre mía, tengo cáncer de próstata. Entonces, como que te vas a preocupar en exceso por algo que es hipotéticamente muy, muy irreal. A lo mejor es más fácil que te toque la lotería a que tu dolor lumbar sea por esa causa en concreto. Entonces no hay que preocuparse. Ya te diría, yo desde mi experiencia, que en el último año, porque en redes sociales pues al final hablas con muchísima gente, en el último año habré hablado con unas 40.000 personas más o menos, obviamente no he ayudado a todas, pero unas 40.000 personas, y diagnósticos como tal, de lo que te decía, de dolor a partir de epidural o dolor por polimelitis o algún tipo de lesión, osteofitos y ese tipo de cosas, no llega ni a 100 te diría, 100 de 40.000. Entonces, no es común. Al menos en mi caso. Puede ser que otro profesional haya visto no sé, de 100 casos haya visto 50. En mi caso no suele ser así. Sí, no, no, y tienes un bagaje, yo creo, muy grande porque 40.000 personas, más de 40.000 personas, muchos, muchos pacientes, sí, sí, sí. Déjame hacerte una pregunta. Yo tengo entendido que, por ejemplo, la inmovilidad o el hiperparatiroidismo puede causar una osteoporosis en la columna Mm. y esto puede causar dolor. ¿Puedes explicar cómo ocurre, cómo es que eso ocurre el dolor? ¿Es más de lo mismo que hemos estado hablando o cómo funcionaría? Sí, o sea, a nivel de osteopenia, osteoporosis, que suelen ser como las enfermedades o problemas del hueso más frecuentes, para que nos entendamos, osteopenia es como la versión light de la lesión y osteoporosis es como la versión más avanzada de ese problema. Entonces, básicamente, tú cuando no te mueves, es como si, imagínate, tienes un carro, tienes un coche y lo dejas 10 años en el garaje sin utilizarlo. ¿Qué crees que va a pasar al cabo de 10 años cuando tú bajes al garaje, abras la puerta del coche? Enciendas o trates de encender el motor, que seguramente no se va a arrancar, no va a enchufarse. ¿Por qué? Porque se habrá desconectado la batería, porque se habrá llenado todo de polvo, incluso se ha oxidado. Pues con tu espalda y con tus huesos pasa exactamente lo mismo. Es decir, si tú no lo usas, o mejor dicho, si tú eres una persona sedentaria que no hace ejercicio y está inmóvil durante un periodo largo de tiempo, ya sea los huesos de la espalda, en este caso las vértebras, van a ir generando como una serie serían como agujeritos, por así decirlo, agujeritos por aquí, es decir, va disminuyendo la densidad de ese hueso y eso puede aumentar, entre otras cosas, la probabilidad de tener dolor o la probabilidad de tener, por ejemplo, una fractura del hueso, es decir, que se te rompa un hueso directamente para que nos entendamos. Entonces, en mi caso, casos de osteopenia, osteoporosis, te lo comentaba con el caso ya de los osteofitos o de otro tipo de lesiones, me he encontrado muy poquitos porque suele estar más relacionado con periodos de posmenopausia en este caso o posmenopausia y casos de personas con una edad bastante avanzada. Es decir, personas de 70 o 80 años normalmente que no se mueven. Entonces, está relacionado, pero es verdad que no he visto un porcentaje tan alto de personas con osteoporosis como para decirte 100% las personas que tienen osteoporosis van a tener dolor. O sea, como mi público, el tipo de personas a las que yo ayudo generalmente suelen ser gente de 30, 40, 45 años, no suelen tener osteoporosis a nivel general, ¿vale? Entonces, está relacionado, pero no te puedo dar una respuesta de decir 100% seguro, 100% relacionado y demás, porque tampoco soy especialista en osteoporosis en este caso en concreto, que por cierto es una especialidad también para la gente que a lo mejor pueda estar escuchándonos y que pueda tener ese tipo de problemas o algún familiar tenga ese tipo de problemas. Hay pues fisioterapeutas, kinesiólogos, entrenadores que están muy especializados en tema de ejercicio para personas con osteoporosis. Entonces, por si alguien tiene ese problema, que sepa que hay gente especializada en ese tema. También yo en algún momento de mi vida oí sobre otra enfermedad que podía causar dolor lumbar. ¿Qué tan frecuente es? No sé.
pero bueno, Mm. que es la enfermedad de Payet, que creo que, que produce como una osteosclerosis en la Es columna. verdad que no te podrá decir mucho porque ha sido literalmente, de esto sí te podrá decir que habrán sido 3 personas en el último año las que me han dicho, tengo enfermedad de Payet y qué puedo hacer para quitarme el dolor y todo eso. Yo en mi caso he estudiado muy poco sobre esta enfermedad, entonces, como le decía con a los otros pacientes, no soy yo la persona adecuada para este tema y, o sea, no podía decirte en este caso ya como una relación entre esta enfermedad con el propio dolor en sí mismo. Hay profesionales al final que están enfocados, como tú decías, en temas más específicos y más concretos que este. Entonces, por ese tema no te No, no, está podría. bien. Pero esto también nos habla de la complejidad del asunto, porque hay personas que piensan que simplemente con decir lo que le dice un amigo, porque esto ocurre mucho. Mm, Viene un amigo y le dice, tú sabes, me duele la columna o me duele la espalda. Ah, sí, sí. tómate un ibuprofeno, ya más nada. Y puede ser más Mm. complejo de lo que parece. Eso, por eso es la importancia de lo que estamos haciendo y que también te vean a ti para ayudar a ver dónde está el problema, ¿no? ¿Verdad? Claro, es que la gente se piensa esto. Yo tengo dolor lumbar, que por ejemplo, como decíamos antes, prácticamente 8 o 9 de cada 10 personas a lo largo de su vida van a tener dolor lumbar. La gente se piensa que es por la misma razón. Es decir, a mí me duele, al igual que a ti, y a ti, y a ti, y a ti, por esta misma razón en concreto. Y hay tantas causas o tantas razones como profesionales diferentes existen. Entonces, si tu dolor es por un cáncer, imaginémonos, pues tienes que ir al oncólogo, que es el médico especialista en el cáncer. Si tu dolor es por una enfermedad, ¿cómo decirlo? Como una artritis reumatoide, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria, pues tienes que ir al reumatólogo o a otro profesional que sea especialista en artritis. Es decir, no todos los dolores en la espalda baja, en la zona lumbar, vienen por la misma causa y por eso es importante no empezar en redes sociales a decir qué ejercicio me recomiendas o qué pastilla me recomiendas o qué complemento vitamínico me recomiendas. Lo primero que te recomiendo es que averigües si tu dolor es por una enfermedad, por una lesión, porque tuviste una pérdida familiar y eso desencadena un proceso emocional muy complejo que derivó en mayor dolor. Entonces, la gente se piensa que esto es coser y cantar, que es algo rápido, dolor lumbar, haz esto, 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 tómate el ibuprofeno, adiós al dolor para toda la vida. No funciona así. Para suerte o por desgracia, las cosas son bastante más complejas, la verdad. Claro. Tengo entendido también que la cadera tiende a veces confundir un poquito con el dolor de la columna vertebral como tal. ¿Cómo tú diferencias eso? ¿Hay algo que el paciente pueda saber cuándo es uno, cuándo es el otro? ¿Qué tú crees? Sí, a ver, lógicamente por la localización donde a ti te duele. Normalmente cuando aquí en España se suele decir mucho la expresión de me duelen los riñones, es decir, duele la zona de detrás de la espalda, más o menos donde todos ubicamos que están los órganos de los riñones. Entonces, normalmente el dolor en la cadera suele presentarse, al menos yo me lo he encontrado, más como en la zona de delante, es decir, en la zona que tenemos por aquí, más que en la zona de detrás de la espalda, es decir, donde tienes no la ingle, sino un poquito por encima de la ingle, como el terminar, o sea, el finalizar del fémur, de la pierna, del muslo, pues más o menos por toda esta zona de aquí. O sea, si a ti te duele lo que viene a ser la parte de atrás, donde están los riñones, entre comillas, se podría catalogar a grosso modo con que tienes dolor en la espalda, en la zona lumbar, en la espalda baja, dolor lumbar, y si te duele como la zona de aquí, eso se catalogaría, entre comillas, como dolor en la cadera. Pero es verdad que esto me parece que no es tan positivo el decirlo, porque hay gente incluso que tiene el principal problema, el principal dolor aquí, y como lleva tanto tiempo con el dolor, o sea, no es capaz de describir exactamente la localización del dolor. Esto es algo que es bastante más complejo, que es el mapa del dolor, en este caso el mapa conceptual del dolor, y es la representación que tiene el dolor de nuestro cerebro, me refiero, la representación que tiene en el cuerpo. Entonces, a ti te puede doler esta zona y tú tengas el contexto tan difuminado que a lo mejor tú lo señales en este hueso de aquí, y a lo mejor a ti donde tienes el problema es aquí un poquito más abajo. Entonces, es verdad que esta diferenciación es un poco complicada y hay gente que me dice, de hecho he tenido pacientes que me dicen, me duele muchísimo la cadera y cuando yo les pregunto o me envían una foto señalándome la espalda baja. Entonces es como, no sé, es un poco ambiguo este tema. Sí, eso que tú estabas hablando también sobre la representación del dolor y el dolor referido. Ocurre a veces, el Mm. paciente le duele, incluso dolerle el abdomen. Y el Sí. problema está en la columna vertebral, pero le está doliendo el abdomen. Es increíble.
Es un caso curioso y yo me he encontrado pacientes con los que he trabajado eso. Hay pacientes que obviamente si es dolor en el abdomen puede ser también por algún problema intestinal o alguna enfermedad digestiva y todo eso, pero hay casos concretos que es verdad que el dolor que podemos tener aquí, el dolor en la parte baja de la espalda, como que se irradia hacia adelante, hacia la zona de la ingle inclusive o hacia la zona del ombligo, el abdomen. Y normalmente yo las personas que me he encontrado suelen decir eso, que tienen como un corrientazo que se mueve desde la parte de atrás de la espalda, que se mueve hacia adelante. Normalmente suele ser porque toda esa zona está como tan sobrecargada o sobreinflamada que genera dolor tanto por delante como por detrás. Entonces, no es algo grave ni muchísimo menos, es decir, que la gente no se preocupe de decir, claro, como a mí aparte de la espalda baja, de la zona lumbar, me duele también el abdomen, eso quiere decir que es más preocupante o que es más grave y todo eso. No tiene por qué, no tiene por qué. ¿Y qué tan frecuentes son los problemas también de los esfínteres con relación a los problemas Mm. lumbares? ¿Qué tan frecuente tú lo ves y cómo se presentan? Hablando más o menos, porque no te sabría decir la cifra exacta, pero hablando más o menos de lo que me he encontrado este año, te decía antes, habré hablado con cerca de 40.000 personas más o menos y me habré encontrado estos casos en, te diría, 10 personas o 8 personas más o menos. O sea que hablando de cifras de 40.000 es bastante poco reducido, es un caso bastante aislado. Es verdad que esas personas, si es por una hernia discal o por un síndrome de cola de caballo que le llamamos antes, se deberían de operar de manera bastante urgente para que el neurocirujano en este caso pueda como arreglar los cables y a partir de ahí que la persona se recupere y que pierda esa incontinencia urinaria. Pero como en toda la vida, la incontinencia también puede venir por otros problemas, como por ejemplo época de menopausia, mujeres, yo no puedo hablar muy específicamente sobre esto porque no soy profesional en ello, pero hay muchas mujeres en etapa de menopausia que no han hecho ejercicio, que no han trabajado el suelo pélvico, que tienen también incontinencia urinaria. Entonces, lo que decíamos antes, ¿por qué tienes esos síntomas? ¿Cuál es el motivo de tu incontinencia urinaria? A lo mejor es que te caíste por las escaleras y se produjo una rotura en alguna parte del suelo pélvico que ha generado ese malestar, o sea, esos síntomas en concreto. Es un caso aislado, pero que puede ocurrir. ¿Y cuándo es que se necesitan hacer exámenes complementarios? Normalmente yo estoy hablando de estudios médicos, o sea, de estudios científicos, porque al final en el campo general del día a día que yo me suelo encontrar aquí en España, se hacen al 100% o al 99% de las personas. Es decir, tú vas a la clínica, vas al hospital porque te duele la espalda baja y lo primero que suele hacer el médico, o el médico general o el traumatólogo en este caso es, hazte una radiografía, hazte una tomografía, hazte una resonancia, el tipo de prueba médica, un electromiograma en algunos casos. Entonces... Eso es lo que se suele hacer a nivel general y lo que se debería hacer solo es en casos concretos en los que tengas ya no solo, por ejemplo, dolor, sino síntomas un poco más graves de, imagínate, vómitos, pérdida de peso excesiva. Es decir, si tú, sin hacer dieta, sin haber cuidado de la alimentación, sin hacer nada, por ejemplo, en el último mes has perdido 30 kilos, hay que tener cuidado porque algo puede estar pasando detrás de esa pérdida de peso, que sería importante que vayamos al médico para que nos haga esa prueba. O si tenemos incontinencia urinaria, como comentábamos, también sería importante hacernos una prueba. Es decir, en función de los síntomas que tú tengas, generalmente va a ser la urgencia o obligatoriedad de hacerte una prueba o no hacértela. Sí, 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 es complejo, cada paciente es un mundo diferente. Mm. Y Fer, ¿qué es lo más importante, pero que no hemos tocado todavía, que no hemos hablado, que no te he preguntado? A ver, yo diría que una de las cosas más importantes, por lo menos de lo que yo me encuentro con los pacientes, es quitar de la cabeza la creencia de que si yo llevo mucho tiempo con el dolor, muchos años, y a mí me han dicho que mi dolor es crónico, quitar la creencia de que crónico significa irremediable, irrecuperable, irreversible, o como queramos llamarlo. Es decir, crónico es simplemente un nombre médico que se utiliza para un dolor de larga evolución. Es en este caso un dolor, como decíamos antes, de más de 6 meses, generalmente de duración, pero eso es diferente a que esto sea para toda la vida y que no se pueda recuperar. Es decir, volviendo al ejemplo del coche que te comentaba antes, si tú tienes tu coche en el garaje parado y se le estropea o se le descarga la batería, tú lo puedes tener parado 100 años sin arreglarle la batería, que no se va a arreglar. ¿Eso quiere decir que porque lleve 100 años el coche estropeado no se puede arreglar? No, tú si vas al mecánico y el mecánico le pone la batería, lo arregla, lo limpia, lo cuida, va a volver a repararse. Pues con esto lo mismo, es decir, separemos el crónico con irreversible, incurable. Crónico es llevo mucho tiempo con el dolor, ya está, pero puedo recuperarme del dolor, ¿vale? Eso sería uno de los puntos más importantes. Muy bueno, yo tengo un problema grande con esa palabra crónico en la medicina actual, Mm. porque no me gusta eso es como que diciéndole a las personas.
no solamente en la cuestión del dolor lumbar, sino Sí, en general. Olvídate de esto, no te vas a curar. A partir de ahora lo único que tienes que hacer es comprarme los medicamentos y tomártelos. Es como que no estamos ayudando de esa manera. claro. Hay que- Imagínate que eso se lo dices a una persona que acaba de ser padre hace poco tiempo, a una persona a la que le encanta el tenis o a la que le encanta y su vida es salir a jugar a fútbol con sus amigos o a la que le encanta trabajar y el médico le dice no puedes trabajar, olvídate del fútbol, olvídate de jugar con tus hijos. Es que literalmente le destrozan la vida a esa persona, porque al final no tenemos que olvidar que no somos máquinas, no somos robots, somos personas, las personas tenemos emociones y Jan querrá estar con su familia, querrá desempeñarse profesionalmente en su trabajo. Si tú le quitas todo eso, porque según tú es crónico y no tiene remedio, o incluso el que tú trabajes o cargues a tus hijos puede empeorar esa situación, lo estás matando en vida, literalmente. Yo lo que digo, estás dejándole al paciente en una cadena perpetua de dolor. Es como si lo encierras en una prisión, pero en vez de encerrarlo porque ha cometido un crimen, pues lo encierras porque tiene dolor crónico y claro, como su dolor es para toda la vida, pues ya no va a salir de esa prisión. Y creo que habría que cambiar un poco como este paradigma o esta visión que solemos tener, no digo solo los médicos, porque también pasa con fisioterapeutas, con quiroprácticos, con muchos profesionales, y hay que empezar a cambiar un poco el esquema de esta parte. Es decir, hay que entender que los tiempos cambian, los tiempos avanzan y lo que se creía hace 30 años a nivel de dolor, ahora es completamente diferente. Hace, no sé, 2 siglos íbamos en carro de caballos a las ciudades. Ahora vamos en coche o en avión o en coches eléctricos o en el futuro iremos en coches que se manejan solos sin que tú directamente los estés conduciendo. Entonces, al igual que la vida avanza para muchas otras cosas, en el dolor pasa lo mismo. Crónico no es para siempre, no es irreversible y te puedes curar y volver a tener una vida, si no 100% normal, 99% normal. Así es. Y Fer, tú tienes tu propia práctica, tu negocio, ¿no? Donde tú ayudas a las personas. Cuéntanos sobre eso, cómo comenzaste, qué te motivó a comenzar tu propio negocio y cómo es que tú Sí. ayudas a las personas ya en concreto. A ver, yo hace, como digo, hace 5 años empecé a trabajar, en este caso por cuenta ajena, como se le llama, es decir, empecé a trabajar en una clínica que se dedica a ayudar a personas con diferentes tipos de lesiones y problemas, ya sea lesiones de rodilla, como lesiones, por ejemplo, en la espalda y en la zona lumbar, ciática, hernia discal y todo este tipo de situaciones. Es verdad que yo trabajando en clínica presencialmente aquí cerca de donde vivo, que es en Alicante, para quien sea de España que nos pueda estar escuchando, yo trabajo en Alicante y me cansé, entre comillas, bastante rápido de ese tipo de trabajo porque sentía que no podía hacer las cosas a mi manera, como a mí me gustaba y tratando, por ejemplo, a los pacientes como yo quería. Esto no quiero decir que sea malo, que la gente no tenga que dedicarse presencialmente a ello, pero es como que a mí siempre me había gustado la idea de, ¿por qué no yo hacer las cosas a mi manera, como yo creo que se deben de hacer las cosas? Y fue en ese momento cuando dije voy a dejar la parte presencial, que estuve más o menos 2 años aproximadamente, y dije, voy a dedicarlo 100% a mi negocio, voy a emprender, voy a dedicarme a crear contenido en redes sociales hablando del dolor lumbar, que por aquel entonces ya pues había estudiado mucho sobre el tema, había leído mucho y me había formado en ello, y dije, voy a empezar con todo este tema. No sin antes recordar, para bueno, gente que a lo mejor me pueda conocer de hace más tiempo, que antes me dedicaba a ayudar a personas que se dedican a, como yo he comentado, el tema de los videojuegos, que me gustaba mucho jugar a videojuegos, yo en ese momento ayudaba a gamers, streamers, que son gente que juega videojuegos, tanto a nivel profesional como no profesional, a ponerse en forma, a perder peso y también pues no tener diferentes tipos de dolores, ya sea lumbares o cervicales. Es decir, yo era como él médico deportivo, en vez de ser de Cristiano Ronaldo a nivel de fútbol o Leo Messi, pues yo era de los jugadores de videojuegos, es decir, de los atletas de videojuegos, para que nos entendamos. Y de hecho estuve en varios equipos de videojuegos y, y estuve una temporada en ese tema, más o menos un año aproximadamente, pero al final, por una u otra razón, me acabé cansando y pivoté, como se le suele decir, y me especialicé más en personas con dolor lumbar crónico en este caso, porque como te había comentado al inicio, tanto mi padre y sobre todo mi madre siempre han sufrido de dolor lumbar y de ciática, entonces como vi el sufrimiento o lo mal que lo estaban pasando ellos durante muchas etapas, de hecho me acuerdo cuando tenía, no sé si eran 7 8 años, que yo me levanté un día de la cama, creo que era de hecho en Navidad, en Reyes Magos, una fecha así importante, me levanté de la cama súper ilusionado porque teníamos un plan familiar que hacer y demás. Y cuando me levanté de la cama vi a mi madre en el sofá
sofá tirada porque no había podido dormir en toda la noche, con un kilo de, ¿cómo decirlo?, de pañuelos de haber llorado toda la noche, con una cara, literalmente cara de muerta, siendo sinceros. Y lo vi pasándolo tan mal que dije, si ella lo está pasando así de mal y yo quiero ayudarla de alguna forma, intenté buscar pues una solución para poder ayudarla, ¿por qué no ayudar a otras personas que yo me imagino cómo estarán decenas y decenas de personas de todo el mundo pasándolo igual o incluso peor, vete tú a saber con este dolor? Y dije, bueno, vamos a enfocarnos en ello. Y justamente hace 2 años, en 2022 y a finales de 2022, fue cuando empecé este proyecto y bastante contento. La verdad, hemos podido ayudar a mucha gente con, ya no solo de España, porque eso es lo que me gusta de las redes sociales y de hacer yo las cosas a mi manera, sino que hemos podido ayudar a gente todavía de Cuba, ¿no? En concreto, desgraciadamente, pero espero que algún cubano se pueda sumar, pero mucha gente de México, de Estados Unidos, ¿cómo se dice? De Colombia, de Chile, de Argentina, de Perú, de Ecuador, o sea, de diferentes partes del mundo, incluso alguna persona de Australia, que yo no sé cómo me llegó algún paciente de Australia, pero también pude trabajar con él. Y la verdad que cuando te dedicas a lo que te gusta, sobre todo teniendo en cuenta que esto es un proceso, como en el dolor, en la recuperación del dolor de una enfermedad, que hay momentos buenos, hay momentos malos, hay momentos en los que incluso quieres tirar la toalla, por qué no decirlo, pero bastante satisfactorio, porque al final creo que no hay cosa más positiva para todos los que nos dedicamos al tema sanitario, al tema médico, al tema de la salud, que es que una persona que hace 3 meses, 4 meses, 6 meses o el tiempo que fuese, la viste llorar, pero hasta arriba, es decir, se le saltaban todas las lágrimas que podían soltarle, que después de ese tiempo, o sea, sea una persona completamente diferente, que sea una persona que pueda hacer su vida normal, que está llorando, pero no del dolor, del sufrimiento, sino de la alegría de que puede hacer de todo, de todo. De hecho, yo tuve un paciente, para que, a modo de anécdota, un paciente que compitió en los Juegos Olímpicos de Atenas, no sé si fue en 2004, un Ah, ciclista profesional de Uruguay que se llama Tomás Agustín, y Tomás llevaba 10 años sin subirse a una bicicleta. Imaginémonos para quien es deportista de ciclismo en este caso, no montas en bicicleta. Es como si le dices a Leo Messi, no juegues al fútbol durante 10 años. Le va a entrar un ataque de pánico, una ansiedad o lo que sea heavy. Y me hizo mucha ilusión cuando después de poder recuperarse de este dolor lumbar crónico que él tenía, y decir, oye, Fer, he hecho una carrera aquí nacional en Uruguay, que no sé si eran 70 kilómetros, 80 kilómetros, algo así, que fue la primera carrera que hizo y me he sentido fenomenal, me he sentido de maravilla. Pues a mí eso de una persona que llevaba tanto tiempo sin hacer ciclismo por el dolor es como la mayor recompensa que pueda haber. O sea, no solo ayudar a mi madre, por ejemplo, con lo que comentaba antes, sino ayudar a tantas personas que no pueden hacer una vida normal y de todo el mundo, que eso es lo que más a mí más me gusta. O sea, que no sea solo de mi círculo cercano, del pueblo, la ciudad donde yo vivo, sino que me habla una persona de Cuba, joder, pues poder ayudarla, poder echarle una mano, poder ayudarla a que se recupere y que no siga sufriéndolo, eso creo que es la cosa más positiva como de estos 2 últimos años que llevo emprendiendo y con este negocio. Así que ha sido bastante satisfactorio, la verdad. excelente. Y, no, y tus inicios también tienen mucho que ver con lo que estás haciendo ahora, porque ayudar a estas personas que eran gamers o que Mm. jugaban videojuegos, yo me imagino que viste muchos casos también de dolor lumbar, porque a veces la postura da también dolores lumbares, ¿no? Me encontraba dolor lumbar, pero más incluso dolores cervicales y dolores de codo, de muñeca y túnel carpiano. Túnel carpiano es aquí en la mano. Me encontraba muchísimo dolor lumbar y dolor cervical, sobre todo, como te digo, y la verdad que da gusto el poder decir, primero te abres a diferentes tipos de lesiones o de dolores, como por ejemplo cuando me trabajaba con gente o sea, con gamers, con gente de videojuegos, y ya luego después de esa etapa, pues el hecho de especializarte en decir, quiero seguir trabajando con dolor cervical o con túnel carpiano o con cualquier tipo de lesión en este sentido. No es algo que a mí me llamase mucho la atención y tampoco me gustaba apasionadamente. Y ahí fue cuando dije, oye, pues ahora con este bagaje y este aprendizaje que he tenido, ¿a qué me puedo orientar? Y la verdad que el dolor lumbar crónico me encantaba porque tiene un alto componente, un alto porcentaje de tema de la alimentación, del ejercicio, del estrés, del descanso, y son cosas
yo empecé a poner en práctica, que no sé si te acuerdas, que te comenté el tema de que jugaba mucho a videojuegos y dejé el ejercicio y el deporte durante un periodo de tiempo relativamente largo. Y ya fue cuando mi salud empezó a empeorar, cuando dije, oye, pues igual me tengo que preocupar un poco más por la salud. Y es como ese mensaje el que quiero transmitir con la gente, que la salud no depende de un medicamento, la salud depende de lo que tú vas construyendo en tu casa, dentro de casa, con tus buenos hábitos todos los días. Y no depende de que vayas al hospital y el médico te recomiende que tomes una caja de pastillas entera. De hecho, el otro día hablando con una persona, me dijo que su médico le había dado un listado de pastillas así, que yo dije, madre mía, esto hay que cambiarlo. Sí, 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 sí. Increíble. ¿Y cómo es que tú ayudas ya desde el punto de vista práctico a las personas? Es decir, ellos te tienen que mandar a ti los exámenes, es decir, exámenes imagenológicos que se hagan, Ujú. o conversan contigo, o hacen una cosa y después la otra. ¿Cómo es que funcionaría? Aquí lo primero que quiero que entendamos, porque pasa con muchos profesionales que se ven en internet, que al final lo que ocurre es que tú intentas pedirle ayuda a ese, llamémosle fisioterapeuta, médico, ortopedista o quien sea, y la persona primero, o sea, le tienes que pagar y luego, pues ya si eso te valora, te evalúa y demás. Aquí lo importante es que entendamos que yo, sin conocer tu caso, no puedo saber si te puedo ayudar. Entonces, lo primero es, pues, ver esos informes médicos, tener una conversación, por ejemplo, por Instagram o por WhatsApp y a partir de haber evaluado tu caso y ver lo que decíamos antes, como el dolor lumbar es algo tan complejo que depende de tantas cosas, si tú me dices que a día de hoy tienes dolor lumbar y que a día de hoy te han diagnosticado un cáncer, pues obviamente yo te voy a decir, ve al oncólogo, que es la persona que mejor te puede ayudar. No te voy a sacar el dinero, por decirlo así, si no sé que te puede ayudar. Entonces, lo primero es eso, conocer la situación de cada persona y cada paciente, porque cada cuerpo es totalmente diferente y en función de eso, pues si veo que te puedo ayudar, pues te ofreceré mi programa de la manera en la que yo ayudo a personas con dolor lumbar. Si veo que no te puedo ayudar, pues ya te remitiré o te llevaré a otro profesional, a un médico, a un fisioterapeuta, a un quiropráctico o a la persona que sea en concreto. Entonces eso, tener una conversación, porque tú como médico también lo sabrás más que nadie, de si no tenemos una, se le llama historia clínica, una anamnesis, si no tenemos como un conocimiento de la historia de la persona y de por qué la persona puede tener esa condición, es imposible saber qué necesita la persona. Entonces, conversación, conocer a la persona y entenderla, y a partir de ahí ver qué es lo que necesita. Entonces, tú esa consulta inicial o esa conversación inicial la haces gratuitamente con las Sí, la hago personas. gratuitamente. Igual en el futuro la cobro porque es verdad que ayudando a tanta gente o hablando con tantas personas, lo que te he comentado antes, yo habré hablado con cerca de 40.000 personas en el último año. No he ayudado a todas, obviamente, porque muchas de estas es lo que te he dicho de les he dicho, oye, pues en tu caso, si es por un cáncer, pues igual tienes que ir a otra persona. Pero es verdad que como que es una gran cantidad de personas, yo todos los días hablaré con 100 personas o con 120 personas y es verdad que son redes sociales y eso te permite abarcar mucho más, pero de momento no lo estoy haciendo porque creo que si a una persona no la puedo ayudar, tampoco quiero que invierta su dinero en ello, si lo puede destinar en la persona que realmente sí le puede ayudar, pero igual en el futuro, al final por el tema de tiempo o tema de disponibilidad, pues igual sí que hay que cobrarlo, pero bueno, de momento no. Bueno, el que no estés el que no esté oyendo en estos momentos, que se apuren entonces y te vayan y te pregunten antes que empieces a cobrar. Sí, 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 sí. pero siempre, como digo, siempre que tu problema esté relacionado con el dolor lumbar, porque me han llegado casos de personas de me duele el cerebro, me duele la nuca, me duele una oreja, y yo digo, a ver, Eso hay casos y casos. me ha gustado mucho de tu perfil, ¿oíste? Me ha gustado mucho porque Sí. a veces los profesionales de la salud quieren abarcarlo todo. Mm, Y me ha gustado mucho como tú pones hernia discal, dolor lumbar crónico, eres bien específico en lo que tú estás tratando. mm, Y yo creo que habla a favor del crecimiento que has tenido porque estábamos conversando, tienes más de 58.000 seguidores en Instagram, más de mm. 57.000 en TikTok, como habías dicho. Y en YouTube habíamos hablado de más de 7.000, Siete- ¿verdad? 7.000, sí. Wow, es bastante bueno en poco tiempo, relativamente poco tiempo, un gran crecimiento que muchos Mm, profesionales quisieran tener, igual que tú. Y simplemente te doy las gracias por compartir tanto conocimiento con nosotros y también con la audiencia que te sigue, que lo sigas haciendo porque le hace falta, a la población le hace falta conocer y le hace falta personas como tú que transmitan el conocimiento de una forma tan sencilla, pero al mismo tiempo tú explicas las diferentes, como dicen, nuances de las cosas y eso sería muy, o es muy bueno, ¿no? Que lo sigas haciendo. Entonces, muchas gracias por eso.
De nada, Jan. Yo encantado de poder, pues, compartir el conocimiento y sobre todo una cosa importante que sí que quiero recalcar es, sobre todo para los profesionales y que luego los pacientes, pues, se lleven todo eso, es que tenemos que ser eso, un poco más humildes y honestos por nuestra parte. Y yo soy la primera persona que, si tú tienes un problema que yo sé que no puedo solucionar, no te voy a decir, págame 100 euros o $100 o $300 o la cantidad que sea, y a partir de ahí ya vemos qué se hace. O sea, creo que tenemos que ser más humildes de que no pasa nada, que somos seres humanos. Y si yo no he estudiado sobre algo, lo más lógico es que te lleve con una persona que sí ha estudiado sobre eso, que sí es experto en ese tema en concreto. Entonces, como decía el dicho, por lo menos un dicho que se dice aquí en España, que es el que mucho abarca, poco aprieta, es el que intenta llegar a todo, al final no acaba llegando a nada. Cuanto más te especifiques en una zona en concreto, en mi caso, dolor lumbar crónico y hernia discal, o en el caso de otra persona puede ser fibromialgia o artritis reumatoide, osteoporosis, cáncer de pulmón, lo que sea. Cuanto más te especifiques en ello, mejor como profesional vas a ser y más capaz vas a ser para ayudar a las personas a las que realmente puedes ayudar. Porque al final, si intentas abarcarlo todo, seguramente te van a llegar pacientes que van a quedar muy descontentos y que van a estar igual después del tratamiento. Entonces, y esto también para los pacientes, intentemos que, yo siempre pongo un ejemplo muy extremo, a que, o si quieres te lo pregunto a ti directamente, Jan, a que tú si tuvieses un problema de corazón no irías al panadero a que te haga una operación a corazón abierto. No, no, claro que no. Aunque antes, en la historia creo que los barberos, por eso está el circulito este azul y rojo. Antes Sí. los barberos te sacaban una muela, hacían lo que tú necesitaras. Bueno, en los tiempos de la Edad Media, de verdad que se hacían una clase de barbaridades sin anestesia y sin nada. Eso me parecía. Pero bueno, menos mal Hoy que en los día tiempos han no. cambiado, porque imagínate quitarte un diente sin anestesia y sin. Tiene que ser insufrible. Pero No. bueno, es un ejemplo extremo que hemos puesto, pero esto es aplicable a todos. Si al final tú tienes un problema en concreto, intenta pedir ayuda a esa persona que sea especialista en ese tema y no al que quiera abarcar todo, que luego, como decimos, pues. Es que el conocimiento es tan amplio que tú como profesional es imposible que puedas llegar a todo. Y eso que medicina precisamente es una de las cosas que más cosas abarca, pero es que aún así la mente humana es imposible de saber, yo qué sé, de salud, de relaciones de pareja, ¿qué te voy a decir? De diferentes tipos de enfermedades, de mecánica de coches, de aviones, no sé, de educación, de todo, de dinero. Es imposible abarcarlo todo. Sí, por ejemplo, las personas estudian medicina, se hacen médicos. Después se Sí. pueden hacer oftalmólogos, ya es una Mm, especialidad médica. Y después se hacen especialistas en retina, que es una parte del ojo. Y después hay sí. otros especialistas que se especializan en la mácula, que está en la retina. Entonces, ¿cuántas Bueno, especializaciones tenemos para llegar ahí? claro que Entonces, al final, si tú tienes un problema en la mácula, pues irás al que es experto en la mácula. exactamente, pero mira cuántas especializaciones, cuántos años, cuánto tiempo no pasó. Y con todo y eso, creo que estos especialistas en mácula, entre ellos también tienen sus cosas, ¿no? Quizás Sí. uno más que otro en esto, en lo otro. Y como Mm, un médico general, por ejemplo, va a pensar que se lo puede saber todo cuando hay especialistas en mácula nada más. mm, Es increíble. Y así, eso es un ejemplo. Hay muchos ejemplos de cosas parecidas y también por eso es que yo estoy haciendo este podcast también para traer a mm, los diferentes expertos y todos a aprender, principalmente yo, aprender con mm. ustedes y Sí. porque yo tengo variados intereses. A Ujú. mí lo mismo me gusta la política que la historia, que la economía, que el Hay que ser curioso. emprendimiento, que la medicina. Entonces dije, bueno, ¿cómo yo puedo canalizar todo eso? Sí. Bueno, hagamos un podcast y conversemos, ¿no? Con personas inteligentes y que Mm, puedan ayudar a otros también, porque a veces también una conversación, por ejemplo, mira, la conversación que estamos teniendo tú y yo en el día de hoy, la sí. pudiéramos haber tenido sin grabarla y nadie se hubiera beneficiado de ella, pero la estamos grabando, la ponemos para que todo el mundo la oiga y todos nos beneficiamos de tu sabiduría. De hecho, lo bueno que tienen las redes sociales es, o que incluso crees un podcast como este, es que el conocimiento que a lo mejor ciertos profesionales, yo porque estoy más metido en redes, pero a lo mejor profesionales muy buenos que no tengan redes sociales o que no comuniquen todo ello, pues con tu podcast que pueda llegar a esa gente que a lo mejor lo necesite. O sea, creo que es como si fuera un canal de televisión, literalmente, pero ahora que los canales de televisión están bajando, por lo menos aquí en España, que haya
otras ramas, otras maneras de comunicar o de llegar a la gente que sean más cercanas por una parte, porque al final pues aquí estamos como charlando más tranquilamente, que no es como todo guionizado, súper bien hecho. Y a mí eso también me gusta decir, oye, pues qué profesional puede venir, qué nos puede aportar y siempre desde la tranquilidad de él aporta, desde tu visión, desde tu experiencia y quien se beneficie, genial. Quien no quiera escucharlo, genial también. Pero que al final podamos abarcar a toda esa clase de pacientes que tienen diferentes tipos de problemas. Claro, y también, como te has dado cuenta, sin un guión. Es decir, hablemos de lo que tú quieras. Mi objetivo, por supuesto, si tú eres especialista en dolor lumbar crónico, yo voy a tratar de aprender de ti lo más que yo pueda de eso. Mm, Pero eso no significa, como hay otras personas, ¿no? Que encasillan mucho la situación. Solamente hablemos de eso. No, no, hablemos de todo lo que tú quieras. Al final, el ser humano es un ente, es decir, bastante complejo, tiene diferentes aristas, las cosas, y lo que nos hace único son las diferencias. Entonces, mm. si ahora tenemos ahora aquí en mi podcast, porque yo tengo una entrevista en mi podcast anteriormente con un fisiatra que Sí. también habló de dolor, también un poquito de dolor lumbar, pero es Mm, muy diferente a ti. Entonces, si yo tengo a 5 especialistas que hablemos de dolor, por ejemplo, de dolor lumbar, dolor en la columna vertebral, pero todos son diferentes, todos tienen sus características, su historia personal diferente, ahí donde está la magia, en la diferencia de las personas. No somos iguales todos. Y por Creo que eso, al final la profesión o lo que se comparte o la enfermedad o la lesión es una en concreto, pero al final cada uno pues tiene su conocimiento, su manera de transmitirlo, su manera de ayudar a la gente. Entonces, creo que es importante tener un poco de autocrítica en ese sentido, como tú dices, o la humildad de escuchar diferentes puntos de vista, diferentes opiniones de diferentes profesionales y no solo quedarnos con lo que tú como médico, yo como persona especialista en X tema, pues ya saben. Creo que al final cuanto más abrimos la mente y más estamos dispuestos a escuchar a otros, no digo profesionales, sino pacientes también, que también se puede aprender mucho de los pacientes y tú lo sabrás también. Pues cuanto más abiertos como profesionales estamos a todo eso, mejor nos va a ir en todos los sentidos. De lo que tú decías también, de que la gente sea consciente de, oye, eres una persona humilde, eres una persona transparente, si veo que no te puedo ayudar, te lo voy a decir. Porque al final eso es el boca a boca, el, oye, mira qué podcast más bueno tiene Jan, ha traído a X profesionales, me ha podido ayudar con este tema en concreto, pero tú hacerlo desde la humildad y desde la honestidad de, yo te puedo ayudar con esto, si quieres escuchar esto, genial. Y si no, pues oye, hay otros podcasts, otros médicos, otros profesionales que te pueden ayudar con otro tema, pero creo que estos espacios son bastante necesarios y más en los tiempos que corren, como hemos dicho, de cómo está la medicina y demás, de que se abra la cabeza como a nuevas perspectivas, que a veces puede parecer un poco raras para algunas personas, pero necesarias. sí, y ese es mi objetivo también, que las personas no oigan diferentes puntos de vista, sino imagina qué diferente opinión tienen estos profesionales que te voy a decir. Yo entrevisté, por ejemplo, he entrevistado aquí personas que se formaron en Cuba. Después Mm, se fueron a una universidad en el Caribe y volvieron a estudiar medicina. Y de ahora están practicando en los Estados Unidos medicina. Otros mm, que se han ido para Amazonas y están en el medio del Amazonas en estos momentos practicando. Otros que están en sí. España y se formaron en otro país. Y bueno, es muy diverso. El ser humano es muy diverso y pasar por diferentes países, estar en diferentes continentes y que todas esas personas que están viendo la medicina o la salud desde diferentes aristas, no solamente desde el punto de vista de enfermedades, sino diferentes puntos de vista de culturales, es muy Mm. importante para llegar como a conclusiones, ¿no? Porque que esté oyendo dice, bueno, déjame oír aquello, y siempre dice, bueno, me voy a quedar con mis propias conclusiones sobre esto. Y es lo que yo estoy tratando de traer también acá. Claro, pero tienes que escuchar, como tú dices, opiniones de diferentes personas, porque esto pasa mucho en la política de solo me quedo con el partido político, con el candidato que a mí me interesa o que a mí a priori me gusta, pero no escucho lo demás. Entonces así no puedes tener una conciencia crítica, hablando de política, hablando de salud o de cualquier tema. Entonces, imagínate que la semana que viene otro profesional que también trata el dolor lumbar. Pues oye, si él puede aportar ciertas cosas que yo no he transmitido, que yo no he enseñado a la gente, creo que va a ser bastante enriquecedor para todos. Para mí el primero, de decir, oye, pues hay otras maneras de hacer esto, o otras maneras de expresarlo, o otras maneras de entenderlo. Y eso no está ni bien ni mal. O sea, es
Al final hay tantas opiniones o tantas formas de entender el mundo, de entender la salud y las lesiones o los dolores, como incluso gente hay en el planeta. Entonces, eso, que abramos más la cabeza y que no estemos tan encerrados en nuestro propio ego, en nuestra propia especialización, en nuestra propia formación, que está genial, pero ni el médico de al Amazonas es superior al de Estados Unidos, ni al de España, ni a nadie. Todos son iguales y todos al final, pues lo tratan de una manera, pero, o sea, pero eso, dejar el ego en casa y centrarnos más en qué puedo aprender del resto de personas. Muy bien, me parece muy bien. Entonces, de nuevo, darte las gracias por venir, conversar conmigo, transmitir tus conocimientos al público. Y Mm. si quieres decir algunas últimas palabras para ir despidiéndonos de la audiencia. Mm. Sí, a ver, yo estas palabras se las voy a dedicar sobre todo a pacientes más que a profesionales en sí. Y como decía antes, de si tú eres una persona que tiene dolor lumbar, que este podcast pues lo has escuchado precisamente porque estás pasando por esta situación y te ha llamado mucho la atención, que por favor no tires la toalla, que no te rindas, que aunque incluso un médico, como estábamos comentando antes, te haya podido dar un diagnóstico negativo de que tu dolor es para siempre, que no tiene cura, que sigas buscando profesionales, que sigas buscando métodos para tratar o solucionar este dolor porque no es para siempre y me he encontrado tantos casos de personas que van 10 15 20 años con el dolor y que se han recuperado, que tú no te mereces estar toda la vida pasándolo mal, sufriendo, sintiéndote impotente o sintiéndote en algunos casos extremos y me da bastante pena escuchar esto, pero gente que se siente una mierda, que se siente inútil por culpa del dolor, pues que entendamos que esto tiene cura, que esto tiene solución. Lógicamente hay que ver qué solución en particular para ti, pero que hay una vida mucho más positiva y mucho más alegre de la que el dolor a veces parece darnos. Yo voy a dejar acá en la descripción del video, en nuestro canal de YouTube, voy a dejar ahí los enlaces para que las personas te puedan contactar, de la manera que te pueden contactar. También voy a dejar el enlace para un grupo que estoy haciendo, una comunidad en Telegram, donde quiero que las personas que quieran no perderse ninguno de los episodios de nosotros puedan unirse ahí al grupo de Telegram y recibir los episodios del podcast y también entonces que tengan ahí cómo pueden contactarte. Invito a todos los que nos estén mirando a ir a la descripción del video. Y de nuevo, muchas gracias por venir a mi podcast. Ha sido un gran placer y he aprendido mucho contigo. Muchas gracias. De nada, Jan. La verdad que es el primer podcast así más, ¿cómo decirlo?, más científico, más médico que suelo hacer y es un placer como también, yo no solo yo, sino tú también como profesional, el poder eso, comunicarme con gente además de tan lejos, porque a veces cuando estás encerrado en tu pequeño parcelita, España y demás, no ves el mundo desde afuera, pero poder hablar con además un cubano que vive en Estados Unidos y también entender todo este proceso y toda esta, o sea, todo lo que has podido tú también entender de culturas tan diferentes, pues siempre ayuda a seguir mejorando. Así que muchas gracias a ti por la invitación y espero que a la gente pues le haya servido de ayuda, que es lo más importante antes de nada. Aunque lo hayamos pasado nosotros muy bien, pero que la gente también le sirva de ayuda, claro. Sí, no, muchas gracias y te extiendo también la invitación de nuevo a cuando tú quieras regresar. Yo creo Mm. que tienes mucho que aportar y me ha gustado también en el plano personal. Y yo sé que si a mí me ha gustado, a la audiencia también le va a gustar muchísimo. Que regreses cuando tú quieras Veremos. y sigas compartiendo tus conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jan.